Microlensing. Apretado, microlensing. No esperes nada de mí, no esperes nada de mí. Apretado, microlensing. Te quiero conocer, mi rebeldía crece. Amor sube al ascensor, la recepción escribió tu nombre en blanco. Te miro y pienso, espero que esto pase, pero que quede entre estas cuatro paredes. La noche acontece y yo estoy acá. Si es que te parece, quiero estar presente, tocando tu piel. Piso 36 de cortesía para usted. Bajo mi piel, la última noche. Tan solo sé que no es un reproche. Quiero saber si solo fue anoche o vamos a volver, porque te quiero conocer. Mi rebeldía crece, amor sube al ascensor. Cuatro paredes, la noche acontece y yo estoy acá. Si es que te parece, quiero estar presente, tocando tu piel. Piso 36 de cortesía para usted. Cuatro paredes y yo estoy acá. Quiero estar presente. Piso 36 de cortesía para usted. Con YouTube Premium.
Buenos días, Malvinas, el programa que despierta a Río Gallegos, Santa Cruz y la Patagonia con la información de primera mano y el compromiso de malvinizar nuestra agenda cotidiana. Muy buenos días, amigos, amigas, seguidores del Nuevo Día. Bienvenidos a una nueva jornada en la radio de la COPE desde ahora y hasta las 8 de la mañana. Mi nombre es Julián Quiroz y te acompaño en el aire de Radio Nuevo Día. Hermosa mañana en la ciudad de Río Gallegos, al menos hasta aquí, al menos a este momento. Disfruten, bueno, hay alguno que seguramente estará todavía arrancando, pero es una linda mañana en la capital de Santa Cruz. 5 grados 4 la temperatura actual en Río Gallegos, 6 décimas de grado sobre cero la sensación térmica, la humedad del 62% y el viento sopla desde el oeste a 47 kilómetros por hora en esta jornada de martes, que tiene una máxima pronosticada de 14 grados. Para disfrutar será la jornada, esperemos que sea para disfrutar la jornada de este martes, porque como bien saben y como bien vienen sufriendo ustedes, amigos y amigas, el viento nos ha encerrado por algunos días en la capital provincial y queremos salir al sol, queremos salir un ratito al menos al sol, así que sería pertinente que vuelva la tranquilidad, el buen clima que veníamos disfrutando, aunque como les dije a mi vecino, que el otro día me lo crucé y me decía, che, qué viento. No nos podemos quejar, maestro, le digo. Hasta ahora la primavera nos venía regalando hermosos días. Pero bueno, que vuelvan lo más pronto posible. Te decía que esto es Buenos Días, Malvinas, y en esta propuesta buscamos informarte con los principales títulos de la jornada a lo largo de no solo Río Gallegos, sino Santa Cruz, Argentina y el mundo, con lo que va aconteciendo en esta mañana de martes 4 de noviembre. Llegaron pensando en apoderarse del Valle Calchaquí y pasaron más de un siglo en medio de una guerra sin fin. Pero antes vamos a hacer una recorrida climática, ya te conté cómo estará Río Gallegos. Respecto del viento, y bueno, seguirán las ráfagas sobre todo en la mañana, después poco a poco irá amainando y las ráfagas hacia la tarde y hacia la noche serán de hasta 70, incluso 60 kilómetros por hora. ¿Cómo está hacia el sudoeste de Santa Cruz, tanto en Río Turbio como en el Calafate? A esta hora, 7 grados la temperatura. 3 grados 8 la sensación térmica, humedad del 42% en la cuenca, viento oeste a 19 kilómetros por hora, nada más sopla en este momento, máxima de 13, cielo parcialmente nublado para esta jornada y sin viento para la cuenca carbonífera. Se arrojaron al vacío sin dudar, para no ser sometidas y su raza pura preservar. A esta hora Perito Moreno presenta un cielo despejado, 3 grados 2 la temperatura, viento en calma, la humedad del 73%, máxima para hoy, envidiable absolutamente para Perito Moreno, 18 grados, sin viento y con el cielo apenas algo nublado. Los fueron extinguiendo con torturas y maldad, obligados a marchar. En Caleta Olivia la temperatura actual es de 6 grados 2, la sensación térmica 2 grados 2 a esta hora, humedad del 57%, el viento sopla desde el oeste a 25 kilómetros, máxima para hoy martes en Caleta de 13 grados y cielo algo nublado con viento sobre todo durante la mañana con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora. En la
capital de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Estoy hablando de la ciudad de Ushuaia. La temperatura actual es de 3 grados 5, 3 grados bajo cero. La sensación térmica, la humedad del 87% y el viento sopla desde el sudoeste a 45 kilómetros por hora. Martes con máxima de apenas 6 grados y lluvias aisladas durante la jornada. De hecho, a esta hora está mayormente nublado y con lluvia débil. Viento, sobre todo en horas de la mañana, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Buenos días, Malvinas. En Puerto Argentino, cielo cubierto a esta hora, apenas 5 décimas de grado sobre cero. La sensación térmica bastante más abajo, 6 grados 5 bajo cero. La sensación térmica actual, humedad del 90%, viento sudoeste a 38 kilómetros por hora, máxima para hoy en las Islas Malvinas de 5 grados y lluvias y nevadas previstas sobre todo para horas de la mañana, hacia la tarde y noche, algunos chaparrones y viento de hasta 80 kilómetros por hora. Yo te necesité y no estabas. Dimos 1000 vueltas. Estuve a tu lado hasta perder la razón. Mostraste el lado oscuro del corazón. Yeah, yeah. Cuando pase la tormenta y la luna se vuelva al sol. En nuestra Antártida Argentina, en base Marambio, 10 grados 3 bajo cero la temperatura. Cielo invisible con ventisca alta es el pronóstico a esta hora. 24 grados bajo cero la sensación térmica, así que disfruten de estos 5 grados que tenemos acá en Gallego, porque 24 grados bajo cero no son para nada envidiarle, ni siquiera el más team invierno. Humedad del 81%, viento soplando del sudoeste a 75 kilómetros por hora. Está feo, la verdad. La máxima para hoy en la base Marambio es de 8 grados bajo cero. Imagínense cómo estará. Así que una jornada muy fría en, obviamente, el continente blanco. Yo te necesité y no estabas. Dimos 1000 vueltas. Gracias, Liliana, que ya está por allí. Dice, buen martes, Julián. Muy buen día para vos, Liliana. Gracias por estar. Ayer, por una cuestión logística, no estuve. Básicamente, porque llegué a la radio y eran menos 10 y se me había caído la llave. Y digo, ¿y ahora? Y bueno, me fui a buscar la llave hasta que la encontré y volví. Eran como las 7:30. Así que dije, me voy a hacer unos mates, ya perdido por perdido. Me hago unos mates, me dejo de renegar, que después tengo todo un día para renegar. Voy hacia el portal líder de noticias de la provincia de Santa Cruz para contarte algunas de las noticias de la jornada. Estoy en el diario nuevodía.com.ar. La noticia de la jornada tiene que ver con el paro docente que comenzará a partir de mañana. Mañana es miércoles y también el viernes en toda la provincia. Este paro docente resuelto por AOSAC con una modalidad nueva que no habíamos tenido hasta aquí, creo, que es justamente los días intercalados. Se desarrollarán 24 horas de paro el miércoles y 24 el viernes. Se da continuidad al reclamo de pedido urgente de reapertura de la paritaria salarial y justamente allí el establecimiento o el debate por un aumento de sueldo de haberes justamente para los docentes de la provincia, además de el reclamo por la preservación de puestos de trabajo, los cuales dicen están amenazados y en algunos casos ya están siendo recortados. Tiré un
ADOSAC informó que justamente se desarrollará este paro porque el jueves, a partir de las 7 de la mañana, los representantes del gremio se presentarán en la sede del Ministerio de Trabajo para participar de la subcomisión de concurso, y es por eso que el paro es miércoles y viernes. Y reiteraron el pedido de apertura de paritaria con interlocutores válidos en el marco de un diálogo que permita resolver los reclamos salariales y laborales pendientes. Influencia, no tiene precio tu amor, quitando pena, van a venir por vos, cuando tu fuego se haga grande. Buscan a un joven de 20 años desaparecido en Río Gallegos. Se trata de Tomás Silva Peña, un hombre de 20 años, quien justamente, o por quien ayer, lunes, se activó el operativo de búsqueda, tanto en la costanera local como en adyacencias, y piden las autoridades a la comunidad aportar cualquier tipo de información que sea útil para encontrarlo. Tomás Silva Peña se llama él, tiene 20 años, mide 1,85 m, con textura mediana, tez blanca y posee un tatuaje en el abdomen con la inscripción de Jazmín. Al momento de su ausencia, vestía una campera inflable negra, pantalón rompeviento azul y zapatillas deportivas Puma color verde. Cualquier información, comunicarse o acercarse a la comisaría más cercana o comunicarse al 911. Un atajo, no es pensando, van a venir por vos, cuando tu fuego se haga grande, y ahí vas a saber si das por amor o por formar parte. Diana Huerga Cuervo fue electa como la primer presidenta del Colegio de Abogados de Santa Cruz. Fue durante la jornada de ayer en la que los profesionales votaron y en las urnas eligieron a la lista Compromiso, que justamente era la que encabezaba la doctora Diana Huerga Cuervo, ganando o imponiéndose a la lista Pronto Despacho. Y justamente la jornada de ayer, lunes 3 de noviembre, fue donde los abogados de la provincia votaron. Había un padrón de 1.300 abogados dispuestos a votar o habilitados para votar. Se eligieron 10 miembros del directorio, como también del Tribunal de Disciplina y un síndico. Así que de ahora en más, quien comande el Colegio de Abogados de Santa Cruz será Diana Huerga Cuervo, que se impuso a la lista Pronto Despacho que encabezaba el doctor Matías Solano. Un saludo para Walter, que está escuchando por allí, me dice feliz martes, gran programa, te mando un abrazo grande, Walter, un placer saber que estás ahí del otro lado. Saludos también para Mariana, que me manda una foto de la bandera, qué linda que es, y está flameando intensamente. Que pare el viento, por favor, me dice Mariana, y ojalá, lo imploramos todos porque hace falta que vuelva el sol, la calma, todos a la costanera, o a la Laguna Ortiz, o a la zona de la cantera, donde hay distintos velódromos, todos moviéndonos un poquito, que es lo que nos hace falta. ¿Qué más te cuenta el portal líder de noticias de la provincia de Santa Cruz? El gobernador ratificó a Claudia Páez al frente de Lotería de Santa Cruz. Justamente lo hizo en el medio de estos movimientos que se están dando en Roque, bien lo llamó mi querido Luciano Padín, a los movimientos que hubo en el gabinete, porque se dieron, digamos, movimientos internos, no ingresó nadie nuevo, y en este caso la presidenta de Loterías para Obras de Acción Social de nuestra provincia fue ratificada por el gobernador en un encuentro con todo el personal del organismo. Ella agradeció la confianza del mandatario y convocó a reforzar el trabajo conjunto para seguir fortaleciendo la labor social. Cada sorteo, cada programa y cada acción que realizamos se traduce en aportes concretos para la comunidad,
debemos seguir trabajando con compromiso, transparencia y sentido de pertenencia, señaló la presidenta de Lotería de Santa Cruz. Jamás volví a verla mirando las guitarras, pero tengo la sensación que ahora está tocando. Y esta se la tengo que contar porque es una buena y es nuestra. El portal Nuevo Día, el diario nuevodía.com.ar, sigue siendo el que lidera el tráfico digital en Santa Cruz, según los datos publicados por SimilarWeb y Google Analytics. Nuestro portal es el que encabeza el ranking provincial de medios digitales a septiembre de 2025 con 1.154.000 páginas vistas, superando a otros portales que también justamente compiten, y en este caso el Nuevo Día justamente es el que en Google Analytics 1.471.000 páginas vistas es lo que refleja justamente esa aplicación dentro de lo que es Google, y esto refleja no solo una amplitud en la audiencia, sino también por los números que manejamos, un alto nivel de permanencia de los lectores que justamente navegan por el contenido y van pasando de nota a nota dentro del sitio, así que obviamente es un motivo de orgullo. Y en octubre el tráfico aumentó, 1.526.847, 1.526.847, así se dice, páginas vistas en el mes de octubre, superando a septiembre pasado. Así que, como les digo, es motivo de orgullo por todo el equipo de trabajo que hace Nuevo Día contarles esta buena del martes. Hablo de drogas, hablo de tranzas, hablo de cosas raras. Es un pequeño anhelo, una pequeña tentación. Sueño de algunos puede ser cambiar el auto o tener una casa de fin de semana. Sueño de otros puede ser solo tener una guitarra para tocar. Esta canción que escuchar. Esta canción que escuchar. Se inauguró finalmente ayer por la tarde-noche la 31ª edición de la Feria del Libro. Allí estuvieron presentes no solamente el secretario de Estado de Cultura, Adriel Ramos, sino que lo acompañó el ministro de Trabajo, Ezequiel Verbes, la ministra de Desarrollo Social, Luisa Cárdenas, la ministra secretaria general de la Gobernación, Cecilia Borselli, y estuvo Estefanía de Santibáñez también, quien es la coordinadora y quien impulsa y desarrolla justamente toda esta propuesta en el marco de un acto muy lindo que se desarrolló en la sala Banco Santa Cruz, Fundación Banco Santa Cruz, y donde justamente hubo números artísticos ante los presentes que acompañaron esta inauguración. Hoy, después de las 10 de la mañana, estaremos allí presentes con Arriba el Día, y después hasta las 5 de la tarde estaremos de corrido con Siempre Llegué Tarde y fuera de contexto, que hoy no se baja por ausencia, no pasa nada. Ayer me dejaron a gamba y yo dije, sí, bueno, me tengo que ir a hacer otras cosas, voy a aprovechar. Pero hoy hay fuera de contexto, no se preocupen. Así que quedó inaugurada la 31ª edición de la Feria del Libro en el Complejo Cultural Santa Cruz. Los invitamos, la propuesta es muy interesante. Hasta el ser más cercano se olvida de las manos que le diste cuando iba a caer. Total, que saben ellos de la soga hasta el cuello, nada saben, ¿qué van a saber?
Hacerse cargo deja un sabor amargo y va configurando realidad. Que siempre a mí me acusan, que yo no pongo excusas, no paranoiqueo de verdad. El mundo en contra tuyo es sal. Para tu orgullo de animal, que instintivamente transas, no fui yo, no fui yo, nunca no fui yo, no era yo, nunca no fui yo, no fui yo, no. Un hecho no menor que sucedió ayer también tiene que ver con una nueva instancia dentro del juicio político que se impulsa contra Fernando Basanta, vocal del Tribunal Superior de Justicia, quien ayer acudió a la instancia de su defensa, justamente, y acompañado por el abogado Alejandro Ruggiero, que es justamente su defensor, aseguró que la acusación no tiene objeto legal válido y dijo que los cargos repiten los argumentos del debate parlamentario de 2022, cuando fue aprobado su pliego para integrar el Tribunal Superior de Justicia. Allí estuvo, de hecho, acompañado también Basanta del doctor Gonzalo Chute. Y como les decía, aseguró que esta acusación no tiene objeto legal válido. Este juicio político, recordamos, se lleva adelante con el argumento de que Basanta, exministro de gobierno de Alicia Kirchner, accedió a su cargo sin cumplir con los 6 años de ejercicio que exige la Constitución provincial. El dictamen acusatorio también menciona posibles delitos previstos en los artículos 248, 249 y 253 del Código Penal, referidos al incumplimiento de deberes y al ejercicio de cargos sin reunir requisitos legales, además de supuestas infracciones a la ley de ética pública. Este juicio político es absolutamente nulo por improcedencia. No hay argumentos nuevos ni distintos. Se intenta borrar con la mano lo que ya se escribió con el codo. O en realidad al revés sería, ¿no? Subrayó Ruggiero en la Cámara de Diputados frente justamente a la sala acusatoria, que paradójicamente lo tiene a Fernando Españón como uno de sus integrantes, a pesar de la requisitoria de la justicia, que ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones por delitos, en ese caso de abuso de autoridad y de abusos sexuales. Es paradójico que sea parte de la sala acusatoria, ¿no? Ruggiero afirmó que el único punto de discusión fue si Basanta cumplía o no con los requisitos de antigüedad profesional establecidos en el artículo 127 de la Constitución cuando fue nombrado. Todos los diputados debatieron ese tema, votaron y la designación fue aprobada. Por lo tanto, el asunto está cerrado y agotado en términos institucionales, dijo Alejandro Ruggiero. La validez del nombramiento solo puede ser revisada por vía judicial y no a través de un proceso político, señaló, y destacó o resaltó que la única instancia que puede revisar un acto de designación es el Poder Judicial y en última instancia la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La legislatura no está habilitada para volver sobre sus propios actos, señaló, o refutando los fundamentos de un dictamen acusatorio que señaló de ser un copia y pegue, un copy-paste, y justamente vuelve a resaltar o a poner de manifiesto algunos de los argumentos esgrimidos en aquel 2022, los cuales señaló que carecen de objeto distinguible el abogado Ruggiero. El viernes, la sala juzgadora, el viernes 14, la sala juzgadora deberá definir si remueve o no a Fernando Basanta de este cargo en el que se encuentra momentáneamente suspendido, y justamente para ello se necesitan 2/3 de los votos del cuerpo, que deberían ser entonces
8 diputados de los 12 que integran justamente la sala juzgadora. Así que quedan 10 días para saber si finalmente el doctor Fernando Basanta continúa o es removido del Tribunal Superior de Justicia. Y mi destierro de civilización, quizá muero odiándote y entendiéndote a la vez. Quiero tanto que pude haber hecho por vos. Entregues mi alma al mejor postor. Tanto jugar a la cigarra, tal vez me sorprenda el invierno. De tanto fiarme, de tener a alguien siempre a mano, sin pan y sin torta, la fiesta termine después. Y uno recoge lo que siembra, dice. Y es peligroso el barco sin timón. Pero quien ponga manos en este juicio nunca sabrá que es satisfecho. El ganso murió. ¿Quién compartirá mi desconsuelo y mi destierro de civilización? Quizá odiándote y entendiéndote a la vez. Profundo pesar en la UMPA igual, por el fallecimiento de Mónica Firnkorn, que fue justamente docente, referente de la carrera de enfermería y de salud comunitaria. Justamente desde la UMPA comunicaron el profundo pesar por el fallecimiento de la docente magíster Mónica Liliana Firnkorn, y en su memoria declararon duelo institucional y la suspensión de actividades desde las 12 del mediodía de ayer lunes, destacando su trayectoria y su compromiso con la salud. Era licenciada en enfermería egresada de la propia UMPA y magíster en gestión y gerenciamiento hospitalario por la Universidad Maimónides. Se desempeñó como profesora adjunta en el área de salud y en la Escuela de Enfermería a cargo de las materias pertenecientes a la Tecnicatura en acompañamiento terapéutico. Y ayer, desde el mediodía, justamente se desarrolló su sepelio, y obviamente esto generó luto no solamente en el marco de la UMPA, sino también en el encuentro ciudadano del espacio del cual su hermana es militante. Así que obviamente este tipo de noticias enlutan a la comunidad y bueno, sobre todo con gente que ha dejado huella. Pausita, breve tanda y enseguida continuamos con esto que se llama Buenos Días Malvinas. Antes que nada, os saludo a Guillermo Sarmiento y a Daniela Sarmiento, a Romina que se casa este fin de semana, nos dice Guillermo, así que un abrazo grande para todas ellas y ellos. Saludos para Pita, para el Pela que están allí. Y dice, y sí, si había gente que escribía con el codo, claro, por la referencia del abogado que fue al revés. Ahora sí, saludos a todos ustedes. Pausita y enseguida continuamos con Buenos Días Malvinas. Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer
estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me alejen más de ti. Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir. La noche sin ti. La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás, no estás aquí. Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared y sin querer. ¿Cómo detener este vacío que me crece desde adentro, que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí? Se apaga la luz y me siento solo con mi voz. No descubro cómo sucedió perder tu amor. Todo lo que nunca más haré, cómo se me anuda el corazón, cómo volver. Si tuviera la oportunidad en aquel minuto de parar, de no caer, si quedaran brazos a seguir, una huella tenue de ese abril, perdiéndose en las sombras del ayer. Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me alejen más de ti. Y la soledad me va creciendo por la niebla de este invierno que no puedo resistir. La noche sin ti. Y me siento solo con mi voz, no descubro cómo sucedió perder tu amor. Esto es Buenos Días Malvinas, son las 7:39 de la mañana en la República Argentina, en una hermosa mañana en la ciudad de Río Gallegos, en la que disfrutamos de unos graditos que yo pensé que eran más en realidad, pero a esta hora son 6 grados 6, 1 grado 3 la sensación térmica, la humedad del 52% en la capital de la provincia de Santa Cruz. Vamos a ir con algunas noticias nacionales para ir poniendo en contexto este martes 4 de noviembre. Se oficializó una nueva convocatoria para el Consejo del Salario Mínimo y en este caso, si bien sabemos que este es un parámetro que poco tiene que ver con, o poco asidero tiene con la realidad, sí sirve para establecer, como les digo, un parámetro respecto de los programas de asistencia de ANSES, por ejemplo, de PAMI. En este caso se van a reunir virtualmente para definir de nuevo o actualizar el salario mínimo vital y móvil y las prestaciones por desempleo. La convocatoria
quedó fijada para el próximo 26 de noviembre con el objetivo de definir un nuevo aumento del salario mínimo y actualizar los montos por prestaciones por desempleo. Justamente esa jornada se desarrollará, como les digo, de forma virtual y tendrá al menos 3 o 4 sesiones hasta que los representantes del Consejo, que tiene 16 representantes por los empleadores y 16 por los trabajadores, deberán fijar nuevos montos para justamente actualizar este ítem. A las 9 sé que me muero a las 10, sabes, estoy de tu lado, no me pidas más que eso. Cuando la noche se apague, vas a darme un solo beso. Tengo la mente cansada y mi piel se va con vos. Ya me explicaste 1000 veces, lo que veo es lo que sos. Más cambios en el gobierno nacional porque renunció Cecilia Lochisano, la viceministra de Salud. Así lo anunció en su cuenta oficial de Twitter o de X, donde le agradeció al presidente y al ministro Mario Lugones. El día de hoy presenté mi renuncia al Ministerio de Salud al cargo de secretaria de Gestión Administrativa y viceministra de Salud de la Nación, escribió la funcionaria en X. Justamente ella reportaba directamente al ministro Mario Lugones, un hombre que llegó a la gestión de gobierno mediante el asesor Santiago Caputo. Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio de la salud de los argentinos. Este recorrido me permitió acompañar grandes transformaciones y desafíos que fortalecieron mi compromiso con una gestión eficiente, responsable y enfocada en los que más se necesitan, dijo Lochisano en su mensaje, en el que agradeció además al presidente Milei y al ministro Lugones por haberla incluido en el equipo. Sé que te vas a las 9. Escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. La Cámara tomará una decisión clave en la investigación por los sobornos que sacudió, me pregunto yo, al gobierno. La Sala 2 de la Cámara Federal porteña define si anulará finalmente el avance en la investigación, mientras que los Kovalipker y Españolo, los hermanos Kovalipker, apelaron el rechazo de Casanelo, alegando que se basa en audios ilegales. La Cámara Federal porteña intervendrá por primera vez en esta causa que investiga el supuesto pago de sobornos por parte de droguerías para la compra de medicamentos en el área de discapacidad, y en una audiencia que se llevará a cabo para revisar los planteos de nulidad del caso es que justamente va a interceder. La audiencia va a tener lugar hoy a las 10:30 de la mañana, donde los recursos presentados por la familia Kovalipker, que es la dueña de la droguería suizo-argentino, como así también por otro de los implicados, que en este caso es Españolo, el titular, deberán decidir si finalmente le dan lugar a los recursos presentados justamente por la defensa de esto, que ya fueron rechazados en principio por el juez Sebastián Casanelo, por declararlos inválidos, y el tribunal deberá decidir si confirma el rechazo a la nulidad o finalmente si le da lugar a los mismos, y allí continúa en vilo, vamos a decir, o continúa a la expectativa no solo de lo que pase con Españolo y los Kovalipker, sino si es que esta situación, porque recordarán ustedes que los audios identificaban a Karina Milei como la gestora de toda la rueda de coimas, finalmente si se confirma y si tiene algún tipo de implicancia la secretaria general de la presidencia, uno de sus secretarios, que es Eduardo Lule Menem, y también, ¿por qué no?, el presidente de la nación. La miseria oprime
y la ambición corrompe más y más. Devuélvanos ya nuestra dignidad. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿A qué van a llegar? La paciencia no es eterna, con un pueblo no se juega. ¿Qué es lo que van a hacer? La agenda del presidente nuevamente tiene como destino Estados Unidos, en particular Nueva York, pero no tiene en este caso prevista una visita al presidente estadounidense Donald Trump. Sí, va a haber varias actividades, tanto el mañana miércoles el jueves en Miami, donde participará en un evento, para luego también mantener reuniones con inversores en Estados Unidos. Esta agenda de actividades tiene, en principio, la toma de juramento a Manuel Adorni como nuevo jefe de gabinete, para luego viajar justamente a los Estados Unidos, donde no se va a reunir con Donald Trump. Es raro que la noticia sea como, viaja Milei a Estados Unidos, pero no se va a reunir con Trump. Y se dice, se espera que allí haya una ronda importante de inversores. Va a participar en Miami del el jueves, del American Business Forum, que se realizará el 5 y 6 de noviembre de este mes en el Kaseya Center. Allí va a estar, por ejemplo, Lionel Messi, dicen, ¿no? Trump, María Corina Machado, Jamie Dimon, que es CEO de JP Morgan, Will Smith, Stefano Domenicali, que es presidente de la Fórmula 1, y Adam Neumann, que es cofundador de Flow, entre algunos de los picantes que van a estar en dicha reunión. También va a ir a Nueva York a visitar la tumba del Rebbe Lubavitch y agradecerle por el triunfo de la libertad avanza en las últimas elecciones. Que termine en el cementerio y el cielo puede esperar. El cielo puede esperar. El cielo puede esperar. En breve se viene la otra gestión, ya están llegando Claudio y Cari. Te recuerdo que hoy, desde las 10 de la mañana, estaremos transmitiendo desde el Complejo Cultural Santa Cruz, que comienza arriba el día y le pegamos derechito hasta las 5 de la tarde, ¿eh? Así que te espero por ahí también para seguir las redes de Nuevo Día, tanto el canal de YouTube como Facebook, y ahí informarte con todo lo que va aconteciendo durante la jornada y particularmente allí en el Complejo Cultural en el marco de la Feria del Libro. El cielo puede esperar. ¿Qué más sucede? ¿Qué más tengo para este martes? Para contarte respecto del ámbito de noticias nacionales. Continúa el juicio por el femicidio de Cecilia Strisowski en el Chaco, y justamente hablaron la ex pareja de la víctima y también una mujer que vio arañado a César Sena, quien era pareja justamente de Cecilia Strisowski. Mensaje de WhatsApp, referencias a peleas físicas y un testimonio sobre lesiones visibles fueron algunos de los puntos salientes que justamente se incorporaron en esta instancia. La Fiscalía sumó estas nuevas pruebas que refuerzan la acusación contra los imputados. Recordarán ustedes, César Sena, la pareja de Cecilia en ese momento, su madre y su padre, Merenciano Sena,
están imputados y están procesados justamente por la muerte de esta joven chaqueña, de la cual también incluso se conocieron algunos mensajes de WhatsApp que dan, digamos, dan la pauta de un contexto de violencia en el que vivía la joven, que finalmente terminó muriendo, o en realidad todavía resta esclarecer qué sucedió con ella, pero que justamente se investiga como femicidio. Ocho menos 10 de la mañana, me voy a ir yendo. Te cuento las efemérides rápidamente. Un día como hoy, 4 de noviembre en 1922, se hallaba la tumba de Tutankamón. Howard Carter, arqueólogo inglés, que algo se debe haber llevado seguramente, justamente encontró la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes, en Luxor, Egipto, en un perfecto estado. La tumba del faraón que gobernara Egipto hasta su muerte a los 18 años, unos 1300 años antes de Cristo, y que, de la cual se dice es una de las muertes más famosas, justamente. ¿Qué más sucedía un día como hoy? En 1964, a los 69 años, fallecía en Bahía Blanca uno de los grandes ensayistas argentinos del siglo XX. Estoy hablando de Ezequiel Martínez Estrada, autor de Radiografía de la Pampa. Había nacido en San José de la Esquina, en Santa Fe, y adhirió a la Revolución Cubana. Fue además autor de La cabeza de Goliat, Muerte y transfiguración del Martín Fierro, entre algunos de sus títulos. Un día como hoy, en 1967, y le mando un abrazo grande a mi amigo La Chanchi, la Academia Racing Club ganaba su título intercontinental con aquel zapatazo de Juan Carlos el Chango Cárdenas. La Academia se consagraba campeón justamente en una serie a 3 partidos contra el Celtic escocés. El partido inicial había ganado Racing, el desempate, había ganado Racing. La vuelta, ganó Racing 2-1. La ida fue 1-0 en tierra escocesa con victoria del Celtic, y finalmente se dirimió en Uruguay con esta victoria del equipo del Chango Cárdenas, con el gol de Chango Cárdenas del equipo de Juan José Pizzuti. 39 partidos invictos, ganó el campeonato 66, la Libertadores 67, y un día como hoy también la Intercontinental. Así que celebren en blanco y negro, amigos de Racing. En 1979, en Irán, se desarrollaba un asalto histórico a la embajada de Estados Unidos y comenzaba la crisis de los rehenes. En la embajada de Teherán, estudiantes iraníes asaltaban la sede diplomática y tomaban a 52 personas como rehenes. 444 días pasaron hasta que recuperaron la libertad la totalidad de los rehenes. Irán le reclama a Estados Unidos que le entregue al Shah, depuesto en febrero por la Revolución Islámica, que llevó al poder al Ayatollah Ruhollah Khomeini, y justamente el gobierno de Jimmy Carter no logró avanzar en las negociaciones, fracasó en la operación, mientras que el Shah fallecía en el Cairo, en Egipto. También en 1995, el primer ministro israelí Yitzhak Rabin era asesinado en Tel Aviv después de un acto al aire libre, en un acto cometido, no un crimen cometido por un extremista de derecha llamado Yigal Amir, quien fue condenado a cadena perpetua por magnicidio. Es el Día Internacional de la UNESCO. En recuerdo a que el 4 de noviembre de 1946 se acordó crear el organismo que justamente nuclea a las Naciones
unidas en la educación y la cultura. También es el Día Internacional del Marketing, así que saluden a su marketinero amigo. Saludo para Toto Márquez, un abrazo grande para el enorme Toto Márquez que ayer estuvo obviamente en A Toda Velocidad con Alberto Seoane y Carlitos Saldivia, con la vuelta de Alberto Seoane, que justamente volvió de su viaje por la provincia de Buenos Aires. Me contó ayer, me lo crucé en la Feria del Libro, me contó que estuvo por la hermosa ciudad de Olavarría y sus alrededores. Estas son algunas efemérides de un 4 de noviembre como hoy. Cuenta, por favor. Hay tantos. Pero también tengo la efeméride malvinera del día, porque ayer no estuve, y el pasado 1 de noviembre se recuerda la proclama del Reino Unido, desarrollada el 1 de noviembre de 1989, o emitida, donde proclamaba su soberanía sobre el mar territorial alrededor de las islas Georgia del Sur, las Rocas Cormorán, Negra, Islas Auroras y Clerk, además de las Islas Sandwich del Sur, afectando así no solo las aguas, sino el lecho y el subsuelo del mar adyacente a unas 12 millas náuticas de distancia de cada una de estas islas, que son 31 en total, y que comprende justamente las 11 áreas de Georgia del Sur, Rocas Clerk, Islas Aurora, Islas Leskov, Islas Sadovsky, Islas Visikov, las Candelarias, Saunders, Jorge, Blanca y las Islas Thule del Sur, que como parte de su proceso colonial se proclamaron como propias los muchachos del Reino Unido. Y como este es un programa que diariamente trata de recordar y de tener presente justamente la reivindicación de soberanía sobre las Islas Malvinas, es que te cuento esta última efeméride. Son las 7 de la mañana, 57 minutos. Ha sido un placer para mí acompañarlos en este comienzo de jornada. Espero que empiecen lo mejor posible el martes, que amaine el viento y que podamos salir a jugar al carnaval o por lo menos a pasear. Lo dejo en manos de los excelentes Claudio Lobos y Karina Taverne en la continuidad de la mañana de Radio Nuevo Día. De ahora y hasta las 9:30 de la mañana se viene la otra gestión. Mi nombre es Julián Quirós y ha sido un placer acompañarte en la primera hora de la jornada. Nos vamos a encontrar en la esquina de la vida. Con el vino Papá Noel, el olor de mi maestra de sexto grado persigo y quiero vestidos, vestuarios, tejidos, testigos, gracias al maestro del maestro, apareate a parlante rey, díganselo, téngale compasión, decirle que él es Dios, pero díganselo, son mis amigos de anoche más dos, jamás
arrasarán a la casa, capaz las almas blancas van para allá. Sigue el show de los humanos, Silvia y Guido como hermano, díganselo. Máscaras, cáscaras, en lo banal. Estética versus ética versus fonética versus... Las casas son los cimientos. Entre el vaso y el gato el lobo vio pasar el tren. Solidez en los cimientos y piensa bien, piensa limpio, para que no se nos vuele la casa. Díganselo, oh, tenele compasión, decile vos sos Dios, pero díganselo. Oh, van mis amigos de anoche más dos, atrás a la trama matada para dramatar. Las almas blancas para allá, gran plan, sigue el show de los humanos. Silvia y Guido como hermanos, díganselo. Que se lo digan si no sabía que iban a venir los tres chanchitos, por lo menos el del medio se iba a poner para la mierda, si no estaban un poquito más sólidos los cimientos, Lord. Usted tranquilo y yo nervioso, absorbido por la luz. Estética versus ética, díganselo. Piensa bien, piensa lindo, persigo los olores por la cuadra, en la aventura de tirar ceniceros. Amarse es drama, piensa bien, piensa lindo, persigo los olores por la cuadra, en la aventura de tirar ceniceros. Amarse es drama. Oh, díganselo, son los de anoche más dos, atrás a la trama matada para dramatar. Las almas blancas para allá, anda para allá, sigue el show de los humanos. Piensa bien, piensa lindo, amarse es drama. heart, baby, keeps me grooving, steady grooving. Got a lover on my mind, keeps me wanting, steady wanting more. There's a fire, call the fireman. If you're in pain, babe, call the doctor. Don't be afraid to say I need you. I will understand. Baby, love, pretty woman, walking down the way. If you get tired, use your soul power, and you'll find a way.
understand you. Smooth sailing when I understand. Smooth sailing on the other side. There's a fire, call a fireman. If you're in pain, baby, call a doctor. Don't be afraid to say I need you. I will understand. Help me understand. Help me now. Conseguí el dólar más barato. I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then I walk where I'll be shaded by the tree, by a meadow of green, for about a mile. I'm headed to downtown style, with all my favorite colors, yes sir. All my favorite colors, right on. My sisters and my brother, see you like no other. All my favorite colors. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite color. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Las 8 de la mañana con 10 minutos en la República Argentina. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Nuevo Día, desde la 100.9 para gran parte de la provincia de Santa Cruz. Señoras y señores, está comenzando la otra gestión. Karina Taverne. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, estamos muy bien. ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buen día para todos, gente. Aquí estamos arrancando este martes junto a todos ustedes, un martes que en Río Gallegos amanece fresquito, soleado, y en un ratito les vamos a contar porque el tiempo no nos da tregua. Venimos con alertas meteorológicos, vientos que no cesan, y se extendió ese alerta finalmente. Sí, pero ya concluyó. Claro, porque viste lo que decíamos ayer, que a medida que vamos actualizando, el alerta se va extendiendo. Así sucedió durante todo el fin de semana. Exactamente, arrancamos el viernes con una alerta hasta el sábado únicamente, claro. El sábado se extendió hasta el domingo hasta la madrugada del lunes, y ayer lunes por la tarde teníamos la novedad que se extendía hasta la madrugada de este martes.
Y ahora obviamente estaba repasando la última actualización y ya no tenemos alerta. Ay, por fin, ¿está verde? Ya está todo verde en la provincia de Santa Cruz para lo que resta de esta jornada, para este martes, para el miércoles y para el jueves. O sea que los vientos están disminuyendo su intensidad. A ver, pero les cuento algo. A ver. Sí, podés contar si es bueno, si no, no lo cuento. Bueno, entonces no lo cuento nada. No, bueno, a ver, el hecho de que no tengamos alerta por viento no quiere decir que se corte el viento. No, obviamente. O sea, no califica para una alerta amarilla, pero no quiere decir que el viento vaya a parar. Que no sople. Claro, exactamente. De hecho, no hay alerta, según el Servicio Meteorológico Nacional, pero la mañana y la tarde van a seguir con tiempo ventoso. Y hablo de acá de Río Gallegos, ¿no? La verdad que tuvimos esta particularidad, que lo charlábamos ayer, lo distinto a los demás, a otros días de mucho viento que hemos tenido principalmente en primavera, octubre, noviembre, diciembre, días muy ventosos, sí, es que no paró en ningún momento, porque es raro ver alerta amarilla a la noche y a la madrugada. En realidad la alerta siempre empieza a la mañana y hasta la tarde y después corta, pero sí, acá parejito, alerta por claro, viento a la madrugada, y fue constante. Si bien la intensidad, la ráfaga así más es. alta superaron ahí los 110 kilómetros en horas, pero fue constante, una ráfaga atrás de la otra durante 3 días, Sí, 4 días. Sí. Un montón. Dejó el desastre de cables. Ya la ciudad, la zona del centro, es un desastre de la maraña de cables que hay. Uno mira para arriba y te amargas. Acá en el centro, principalmente, por ejemplo, acá frente a la radio. Estamos en Fagnano, entre Sapiola y Alfonsín. Es increíble la maraña de cables que hay. Así es, tal cual. Hacen cualquier cosa. En la esquina, por ejemplo, en la esquina del Salesiano, la que da Alfonsín y Sapiola, hay una maraña de cables que pasa por abajo de un alero del Salesiano. Sí. Pasa por abajo. O sea, ni siquiera fueron hasta la esquina con una palma y de ahí lo... No. Y está entre una columna y la pared, pasando por abajo del alero. De no creer. Yo decía, yo pensaba, decí que no encontraron una ventana abierta, si no la entraban por una ventana y la sacaban por la otra. Pasa por abajo del alero, no sé de qué servicio será. No sé si será de cable, de fibra óptica, no sé qué más hay. Teléfono ya no hay mucho. Pero increíble. Y después las cosas que vas descubriendo, ¿no? La cantidad de cables colgados que hay. Viste que los semáforos, estos últimos que pusieron, directamente bajan el cable de electricidad de La Palma. Lo que es un peligro. El cable del semáforo creo que tiene que venir subterráneo. Claro, sí. Acá directamente lo bajan, lo enganchan a la palma y derecho al semáforo. Y ayer vi un par de semáforos con ese cable colgando, arrastrando ese cable, que claramente tiene electricidad. Fíjense ahí en la esquina, por ejemplo, de Don Bosco y Chile. Hay un cable que sale del semáforo que está ahí, que está arrastrando. Y ese cable tiene electricidad y el semáforo funcionando. Sí, es una locura. Es un peligro, peligro realmente. Totalmente. Consecuencias del viento, pero bueno, también somos bastante desprolijos. Imprudentes, tal cual. Una mezcla de todo un poco, lamentablemente. Vos sabés que ayer justo les contamos, cuando terminamos el programa, nos quedamos un rato charlando con nuestros compañeros aquí, después del pase y demás, nos íbamos y en la esquina de la librería que está frente al Colegio Salesiano, en Alfonsín y Fagnano, ahí vimos esta maraña de cables que les mencionaba Pichón, que cruzaba la calle Fagnano, estaban frente a... Esto empezaba en la esquina del Colegio Salesiano. Sí. Cruzaba la vereda enfrente a la librería. Estaban ahí los cables tirados, rotos también, ¿no? Estaban cortados. Sí. Y
llegaban a los arbustos que están en la esquina de Libertad y después cruzaban la calle Libertad también para la mascotería del negocio que está sobre la otra esquina. O sea, estamos hablando de una intersección y en las 3 esquinas estaban todos los cables tirados. Era increíble. Filmamos un videíto, lo subimos a las redes del programa de la otra gestión y ahora no puedo recordar quién, pero un oyente, un seguidor que tenemos, o seguidora, mejor dicho, que tenemos, nos hacía el comentario que parte de esos cables ella había pasado el domingo y ya estaban ahí en la vereda. Claro. Además uno no sabe de qué son esos cables. Claro. Digo, empresas que probablemente ya no presten más ese servicio y los cables siguen. Digo, deben contar con deben pagar algún canon, me imagino, ¿no? Por utilizar el espacio aéreo de la ciudad, ¿verdad? Pero no hay control. Es tremendo. Afea la ciudad, es una contaminación visual. Obviamente. Que hay que reparar en esas cosas, sí, ¿no? Tal cual. La calle, los adoquines del centro muy lindo quedaron, pero esas cosas miramos para arriba y la ciudad está fea y cada vez más. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, y el peligro que conlleva esto, ¿no? Saber si tienen entiendo que sí, es difícil aguantar un temporal de viento. Pero bueno, hay que activar en este sentido. Sabemos dónde vivimos y que es una ciudad propensa a este tipo de cosas. Los cables que vimos ayer acá en la esquina ya no están. Yo estaciono en la otra cuadra, vos lo sabés, y ahora no están. Se ve que los estuvieron. Menos mal. Se ve que los sacaron. Bueno, nos decía en las redes. Chela Zapico nos decía, esos cables están tirados desde ayer a la tarde, por el domingo a la tarde. Claro. Es un peligro para todos. Y también hizo un comentario, María Eva Aldau. ¿Qué dice que María? Dijo, sí, desde ayer domingo y también en muchas otras calles, ¿no? Esto es lo que sucedía. Lamentablemente les contamos a ustedes que están aquí en Gallegos, pero también en otros lugares, que es lo que sucedía. Uno de los primeros saluditos nos llega desde Córdoba, Alcira. Buenos días, Karina y Claudio, ya con 21 grados por acá, dice Alcira. Que tengan un buen martes, basta de viento, nos dicen. Y Sandra también, muy buenos días, señor Claudio y señora Karina. Gracias, un beso grande. Dejemos la Podés formalidad. tratarnos de vos, Sandra. Claro, no pasa nada. Manuel, muy buen día, señor Claudio y señora Karina, pero qué educados que son nuestros oyentes. Tremendo, pero cortemos con la formalidad, no pasa nada. Gracias igual por sus mensajes, les mandamos un beso. Recuerden contarnos desde dónde nos ven, desde dónde nos escuchan, así armamos esta red federal como lo hacemos cada mañana desde aquí de Río Gallegos y de ahí tendemos puentes. ¿Cómo estás, comandante? ¿Qué contás? ¿Todo bien? Buenos días a la mesa. Ay, pero mirá. Qué formalidad. Se puso a la misma onda que nuestros oyentes. Buenos días a la mesa. Dale, Mirta Legrand. ¿Cómo está la mesaza? Sí. Brian Álvarez ahí en los controles. ¿Normalizás el servicio de agua en tu casa? Más o menos. Más o más. Porque ayer tuvimos varios reclamos que los transmitimos y por suerte trabajadores de saneamiento, de servicios públicos nos estaban escuchando e inmediatamente se comunicaron y mandaban... Respondieron exactamente, nos daban algunos teléfonos para que los oyentes se pongan en contacto y nos decían en principio que la situación de presión era normal, en la planta de saneamiento. Y después también nos comentaban que fueron a uno de estos lugares, mensajes que nosotros replicamos, y nos decían, en ese caso, el problema era interno, se había pegado una bomba. Era particular de ese domicilio. Claro, en ese caso, en ese reclamo tenía pegada la bomba, nos decía problema con el sistema de presurización interno, claro. Excede a servicios públicos. Totalmente. Ese tipo de cuestiones. Y era lo que nos decían ayer, ¿no?
que ahí adentro estaba todo normal, la presión estaba en 13 metros y algo, nos decían, lo que equivale a 1 kilo y algo más de presión, o sea que era óptima. De todos modos nos pasaban un teléfono, el 0800 222 7773, y si ahí no contestan, llamen al 2966 50 18 11. 8 de la mañana, 22 minutos en la República Argentina. Tenemos un temita con el streaming, me parece, Sí. ¿no? Estamos chequeando eso. No sé si estamos o no en el streaming. Hasta en recién YouTube. estábamos, pero ¿Sí? ahora no sé ¿Se qué cortó? pasó, se cortó, se cayó o algo por el estilo. Ahí nos están reportando. Bueno, muy bien. Vamos a adelantarles que dentro de unos minutos vamos a establecer 2 comunicaciones telefónicas, al menos así lo tenemos en agenda para este día martes. Una referida a la situación de los docentes nucleados en ADOSAC, que estuvieron reunidos en Congreso Provincial y han determinado 2 días de paro para esta semana en toda la provincia de Santa Cruz. No hay novedades y no creemos tampoco que las haya respecto de mejora o algún acercamiento, digamos, sobre el requerimiento de actualización salarial que hace el gremio mayoritario aquí en la provincia, y bueno, la postura del gobierno que sigue incólume, intacta, sigue de la misma manera. Recordemos que el compromiso del gobierno, el último compromiso asumido, es adelantar paritarias laborales, y la fecha más próxima, lo que más pudo acercarla es noviembre, 17 de noviembre, ¿verdad? 17 de noviembre, ¿no es cierto? Bueno, mediados de este mes. Y ahí quedó, de ahí no se movió más. Ok. Bueno, vamos a tener una comunicación telefónica, como les decíamos, por estas medidas de fuerza, miércoles y viernes, que va a encarar el gremio docente. Vamos a estar hablando con Miguel del Pla en un ratito nada más. Y también estuvimos hablando con los integrantes de la asociación que nuclea a los profesionales de la salud en la provincia. Hablamos de APROSA, que también ha establecido medidas de fuerza para estos días, comenzando hoy, día martes 4. Así que vamos a estar en contacto con la doctora Andrea Pérez, que es la secretaria general de APROSA, para ver de alguna manera cómo están desde el sector, cómo están las paritarias. Bueno, sabemos que hubo una suspensión que motivó, digamos, o que catapultó esta medida de fuerza debido a el enojo o al malestar que hay en el sector salud, y puntualmente esto con los profesionales. Ténganlo en cuenta, porque si ustedes tienen algún turno, pueden llegar a tener alguna suspensión y o cancelación. Estamos hablando de la salud pública provincial. Bien, ahí pudimos recuperar la transmisión de streaming, ¿no? Del Face de la otra gestión. En Nuevo Día también estamos, Juli, la pudiste recuperar, genio. Gracias. Juli Quiroz acá con nosotros, empieza con su programa tempranito, Buenos Días Malvinas, y nosotros acá ahora le damos continuidad a la mañana de Radio Nuevo Día 100.9. Estamos en Face, estamos en el canal de YouTube de El Diario Nuevo Día, para gran parte de la provincia, para todo el mundo en realidad, y en vivo a través de esta red federal que se origina en Radio Nuevo Día y que nos retransmiten amigos del interior. Tito Parada, abrazo grande a nuestro amigo, estuvo ayer acá en Río Gallegos, nos saca al aire en su radio líder. En Puerto San Julián también estamos, en Santa Cruz a través de Impacto FM, en Gregores a través de la Municipal, en Perito a través de Activa, y en Río Turbio en Tiempo FM. Muy bien. Le agradecemos a nuestros auspiciantes, esos que hacen posible que estemos al aire aquí todos los días. Gracias, Pampero, te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia.
Indumentaria para cualquier plan. Y cuando trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner 1724. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijo, Sociedad Anónima en Avenida Kirchner y Perito Moreno. El combustible de todas las generaciones, con la energía de Action para seguir tu camino. Y si haces una pausa, que sea en Spot. Es un espacio moderno, cómodo, pensado para que pases los momentos más agradables del día con una tentadora propuesta en comidas y cafetería. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijo, Sociedad Anónima. 70 años de vida nos impulsan todos los días. Y si cargas 25 litros de cualquier combustible o consumís su equivalente en Spot, te dan un bono, lo completás y participás en el sorteo por una Renault Cardian 0 kilómetro. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. La empresa Taxa Marga te lleva al aeropuerto de El Calafate. Vení, subite al cole de Taxa Marga en distintos horarios. Damas y caballeros, el aeropuerto de Río Gallegos está cerrado, pero ustedes pueden seguir volando. Taxa Marga los lleva desde Río Gallegos al aeropuerto de El Calafate. En Río Gallegos suben al cole todos los días en varios horarios para llegar a tiempo al aeropuerto del Calafate. También pueden solicitar el servicio de charter de Taxa Marga. Señores pasajeros, tengan ustedes buen viaje. Gracias por elegirnos. www.taxa.com.ar. Los acompaña Lotería para Horas de Acción Social Loas de Santa Cruz para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga con 4 sorteos diarios, la Quiniela santacruceña. El Rebingo llegó a los 9 millones de pesos en el pozo acumulado de la bolilla número 40, sortea este jueves, y el Mini Bingo está en 7.400.000 pesos, pozo acumulado también a la bolilla 40, también juega este jueves. Ayer finalmente, Cari, hablando de loterías, sí. Llegaba la confirmación del gobierno de Santa Cruz, la ratificación por parte del gobernador Vidal a la continuidad de Claudia Pávez al frente de Lotería para Obras de Acción Social, ¿no? Algo que habíamos comentado nosotros la semana pasada, ¿te acordás que sí, claro. Teníamos esa información, la compartíamos con los oyentes y finalmente ayer llegó la confirmación por parte del gobernador de la continuidad de Claudia Pávez como presidenta de Loterías. Durante un encuentro con todo el personal, Pávez estuvo acompañada por los integrantes del directorio, la síndica, el vocal por el ministerio, el vocal por el Ministerio de Salud. Y dijo, cada acción que realizamos se traduce en aportes concretos para la comunidad. Debemos seguir trabajando con compromiso, transparencia y sentido de pertenencia, luego de oficializarle a los trabajadores de Loterías la continuidad al frente del organismo. Muy bien. Nos acompaña también desde Puerto San Julián MB Viandas Saludables. Comer rico y sano
Nunca fue tan fácil. Productos frisados y envasados al vacío para tu comodidad y frescura garantizada. Variedad para todos los gustos, medallones de lentejas, verduras, carne y pollo, empanadas, tartas y sándwich en diferentes sabores. Deliciosos canelones de espinaca o remolacha en sus salsas listas. Productos sin TAC en Puerto San Julián, en Sargento Cabral y Brown. Pedidos al 2966-578323. MB Viandas Saludables. Gracias a Etam también. Exactamente. Gracias a Etam por acompañarme cada mañana. Recuerden visitar la esquina de Río Gallegos, la esquina de Kirchner y San Martín. Etam te espera siempre con novedades y además siempre con la financiación de 3 y 6 cuotas sin interés si pagas con tarjeta de crédito. Etam. Bien, les cuento que chequeé hoy tempranito si teníamos los sueldos depositados como había anticipado el gobierno nacional, pago desdoblado. Gobierno provincial. ¿Qué dije? Nacional. Provincial. Sí. Pago desdoblado, decíamos, lo anticipó la semana pasada. Hoy martes 4, están depositados para los trabajadores, ¿no? Sin ningún tipo de cargo, y hará lo propio el próximo lunes 10 de noviembre, corríjanme si me equivoco, lunes 10 de noviembre, Sí, ¿verdad? 10, sí. Para el personal con cargo, de directores para arriba. Así es. Pago desdoblado. Bueno, hoy ya están depositados los salarios para los trabajadores sin cargo, vamos a diferenciarlos así, ¿no? Decirles también que liberaron el vallado de Casa de Gobierno. Por fin. Lo liberaron. Lamentablemente esa es la noticia, no sé por qué estaba vallado. Estaba vallado para el tránsito vehicular y también para el tránsito peatonal, porque ni siquiera podías pasar por la vereda. Las vallas ocupaban de la reja de Casa de Gobierno hasta el arbolito de la esquina, todo vallado. Lo que era un... Vaya uno a saber, dice Juli, tal cual. Lo que era una gran dificultad, ¿no es cierto? Pasar por ahí a la mañana. Bueno, primero Alcorta, que Alcorta esté cortado, tenías que derivar por otras calles y se complicaba mucho. Pero bueno, no sé cuál era el argumento. La novedad es esa, la noticia es esa, que liberaron el vallado frente a Casa de Gobierno. Bien. Hoy ya no estaba, ¿sí? Perfecto, perfecto. Bueno, vamos con este picadito de los datos del tiempo. Rapidito pasamos porque mira, ya es las 8 de la mañana, 34 minutos, venimos bastante demorados en cámara lenta. ¿Vamos? 7 grados 8 décimas la temperatura en Río Gallegos, fresquita la mañana, 2.9 la sensación térmica, humedad 55%, viento del sudoeste a 43 kilómetros en la hora. Se espera que la máxima hoy llegue a los 14 grados centígrados, mañana y tarde ventosa, pero bueno, vamos a recordar esto que decíamos cuando empezamos, no hay alerta por viento para hoy. Exactamente. Igual va a ser una jornada ventosa, pero no califica como alerta. Mañana miércoles, mañana miércoles 13 de máxima y 5 grados de temperatura mínima. El jueves 14 de máxima y 7 grados de temperatura mínima. ¿Sí? Esto para la capital de la provincia de Santa Cruz y zonas aledañas. Me voy a Puerto San Julián. Buen día, gente. 8 grados 3 la temperatura, 3 grados 5 la térmica, viento del oeste a 45 kilómetros. Decirles que en Puerto San Julián, hoy por la mañana, el cielo va a estar algo nublado, así va a permanecer por la tarde y parcialmente nublado por la noche. Una excelente máxima pronosticada hoy para Puerto San Julián, 16 grados. Me voy con la meteorología, gobernador Gregores, desde
90 kilómetros ayer al norte del Gobernador Gregores, esto es Ruta Nacional 40, recibíamos imágenes de personal del hospital de Gregores asistiendo a un motoquero brasilero que se accidentó. También participaron la policía de la provincia de Santa Cruz y trabajadores viales del distrito del centro de la provincia de Santa Cruz. En realidad fue en horas de la mañana, justo pasaba por allí el presidente de Vialidad, Julio Búger, ¿verdad? Y fue el primero con su acompañante que asistieron a esta persona al cual se le había bloqueado la rueda de la moto. Sí, exactamente. Fue un desperfecto mecánico. Exactamente, eso quería aclarar, porque en esa zona no regía y no había viento, viento fuerte. Claro, la gente decía, hacía comentarios que como no tienen precaución, sabiendo estos vientos, en ese lugar las condiciones del tiempo eran óptimas. De hecho, a la mañana temprano nos habían mandado mensajes de esa zona y decían, acá está muy lindo, por suerte, nada de viento, y a esa hora del mediodía, cuando ocurrió este incidente vial, esto suena Tamelay, que 90 kilómetros al norte de Gregores, 20 grados la temperatura, no, estaba hermoso. Y el viento estaba calmo, estaba ideal para rutear. Fue un desperfecto mecánico. Y bueno, destacar el trabajo de la gente del hospital de Gregores, Vialidad y Policía, que fueron inmediatamente a acudir y a asistir a esta persona. Totalmente, totalmente. Gregores decía la temperatura a esta hora de la mañana, 10 grados centígrados, la sensación térmica 8 grados, el cielo está soleado, el viento del sur-sudoeste a 11 kilómetros en la hora. Y así va a continuar la jornada, soleado, prácticamente todo este día martes. Bien. El viento no más de 20 kilómetros en la hora y la máxima 21 grados centígrados. Linda jornada en Gregores hoy. Le dedicamos los datos del tiempo de Gobernador Gregores a nuestra querida Liliana Belmar. Nos dice, buen día, acá en Gregores un día hermoso, ¿viste? Chicos. No saben, hay que levantarse temprano, dice, los estoy escuchando y viéndolos, Cari y Pichoncito, que Dios me los bendiga siempre. Gracias, Liliana. Un beso enorme para vos. Pichoncito es un término muy íntimo, muy de gente más grande que me conoce cuando nació. Mi papá era pichón, cuando nací, mi papá era pichón y el primogénito. Claro, obviamente. Pichoncito, Ni obviamente. Ni hablar. Bueno, Perito Moreno, gente, no tenemos los datos del tiempo actualizados. Así que estimamos que tienen una mañana por lo menos agradable, porque el servicio meteorológico da cuenta de cielo despejado con viento calmo, aunque fresquito, pero linda mañana en Perito Moreno. Ustedes que nos ven o nos escuchan nos pueden confirmar si es así. ¿Qué dice el pronóstico? Que por la mañana, con el correr de las horas, en esta mañana va a estar el cielo algo nublado, pero se va a dejar ver tranquilamente el sol. A la tarde algo similar, a la noche parcialmente nublado, pero tienen pronosticada en Perito Moreno y alrededores una máxima para hoy martes de 18 grados. Espectacular. Me voy a la cuenca carbonífera, Río Turbio como localidad para referenciar la zona. 6 grados la temperatura, la sensación térmica 3 grados centígrados, el cielo está parcialmente nublado, el viento del oeste-sudoeste a 14 kilómetros en la hora, humedad 60%. Hoy se espera una máxima de 9 grados centígrados en Río Turbio y el viento en su máxima intensidad puede que llegue a los 35 kilómetros en la hora con una tarde nublada allí en la zona de la cuenca carbonífera. Muy bien, yo me voy a Calafate, 9 grados 2 décimas la actual, 5 grados 6 de temperatura, viento del oeste a 30 kilómetros. Están pronosticados 13 grados de temperatura máxima, pensé que eran 18. 13 grados de temperatura máxima para hoy en la villa, con cielo algo nublado por la mañana, por la tarde y por la noche parcialmente nublado. Ya hicimos la recorrida, ¿verdad? Así es. No queda Así nada. es, así es.
8 de la mañana, 41 minutos en la República Argentina. Pasamos por los títulos, por las tapas de diarios nacionales. Por ejemplo, Clarín, Milei relanza su gabinete y Caputo sigue como asesor. Así es. Fue la primera reunión del presidente con Santilli y Adorni como ministros. Esto se da tras la salida de Guillermo Francos y Lisandro Catalán. Milei estrenó equipo en un encuentro realizado en la Casa Rosada, hizo una arenga a trabajar entre todos, con todos, para sacar las reformas clave de la segunda etapa de su gestión. Participó de la reunión también Pablo Quirno, flamante canciller en reemplazo de Gerardo Wertheim. El rediseño del gabinete empoderó a Karina Milei en su interna con el principal asesor presidencial Santiago Caputo, y quien estuvo presente en el encuentro y mantendrá su actual rol sin asumir un cargo formal por el momento, como se había especulado en los últimos días. Sin embargo, continúa la disputa por el resto de los cargos, que deberán ser completados desde el 10 de diciembre, cuando Luis Petri y Patricia Bullrich asuman en el Congreso, ¿no? Y la foto de tapa, lo vemos ahí en efusivos abrazos y saltitos entre Milei y Petri. Después de saludar efusivamente a todo el gabinete, el presidente tuvo un festejo especial con el mendocino Luis Petri, que recordamos ganó allí en la provincia de Cuyana. Bueno, antes de ir a la comunicación telefónica, ya que estábamos con la información nacional, no quería dejar de destacar que se ha convocado a una reunión clave, así por lo menos lo define Infobae, para actualizar el salario mínimo vital y móvil. Aquí hacemos alusión a que a través de la publicación de la resolución 6 de 25 en el boletín oficial, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social oficializó la convocatoria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil para el día 26 de noviembre. Se estableció que la reunión se realizará en principio de manera virtual a partir del mediodía de esa jornada, con una segunda convocatoria prevista para las 2 de la tarde también de ese 26 de noviembre. Ahora sí, sin más preludios, 8:43 de la mañana, saludamos a nuestro primer entrevistado. Se trata de Miguel del Pla, secretario administrativo y paritario de ADOSAC, y lo hemos convocado básicamente para hablar de la actualidad, obviamente, del gremio que nuclea los docentes de Santa Cruz, pero puntualmente por esta decisión de convocar a un paro por 48 horas para esta semana, miércoles 5 y viernes 7 de noviembre. Miguel, ¿cómo estás? Karina Taberne, Claudio Lobos, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están, chicos? Muy bien, Miguel, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están con este panorama, ¿no? Que parece que así se va a mantener invariable hasta fin de año, si bien es cierto que la esperanza nunca se pierde, ¿no? Tenemos la esperanza que no, claro, tenemos la esperanza que no sea así realmente, porque no es razonable ya la dilación que tiene esta discusión con el gobierno, y nosotros pensamos sinceramente, ayer lo trataban muchos compañeros en el Congreso, que se hizo el Congreso de ADOSAC durante toda la jornada de ayer a la tarde, que la preocupación siguiente, si el gobierno ha recibido una votación como la que ha recibido en las elecciones, no habría que cambiar algunas actitudes. Eso es lo que nos parece realmente más lógico, ¿no es cierto? Claro. Y estamos aspirando a que eso se pueda producir. En algún momento tendrá que haber un clic y buscar las soluciones a los problemas que lo han llevado a esta derrota electoral a ellos, pero que desde el punto de vista de la situación de los trabajadores es muy delicada, es muy seria, es muy grave, tanto en la parte salarial como en el aspecto de lo que es la precariedad del trabajo docente, en los riesgos que se están corriendo con el achicamiento del sistema que se está produciendo, sobre todo en nivel inicial y en los primeros grados de la primaria, según las plantas funcionales que el propio Consejo de Educación está aprobando para el 2026. Nosotros estamos viendo ahora
aprobaciones de las plantas funcionales que reducen en forma muy notoria la cantidad de cargos en los distintos establecimientos escolares. Entonces, necesitamos tener un diálogo para esclarecer esta situación y sobre todo, más que esclarecerla, para que escuchen las propuestas que la OSAC ha elaborado y está elaborando en distintas reuniones y asambleas que hicimos en las últimas semanas, para tratar de el hecho de que haya menos matrícula en los establecimientos escolares, porque evidentemente es cierto que hay menos nacimientos, y es cierto que está llegando gente a la provincia de Santa Cruz, como en otros tiempos que venían a poblar acá, sino más bien, casi te diría que hay un éxodo, pero en cualquiera de los casos no hay un aumento de gente que llegue, y lo que está planteando esa situación es que tenemos menos niños en los niveles de jardines y en los niveles de los primeros grados de la primaria. Entonces, eso es a nuestro criterio, es una oportunidad para poder mejorar los aprendizajes, la calidad del servicio educativo que se presta, y la posibilidad realmente de colocar, por ejemplo, en cada sala de los jardines, por lo menos dos maestros, dos maestras, dos profesoras de nivel inicial, y en el caso de lo primaria también establecer las parejas pedagógicas y plantear un esquema distinto en la cantidad de alumnos que se colocan en cada uno de los salones. Es decir, nosotros estamos planteando la idea de que en los jardines no pase de entre 12 y 15 alumnos, y en las primarias no pase de entre 15 y 20, y en las secundarias no pase de entre 20 y 25. Eso ayudaría a que, en primer lugar, algunos cursos que el gobierno planea cerrar y que ya en las plantas que están aprobando los estaría cerrando, bueno, podría evitarse ese cierre, y si además podemos tener la posibilidad de tener parejas pedagógicas en los primeros grados para asegurar que la alfabetización, que en muchos casos está fracasando, no fracase. Y bueno, eso sería un paso adelante muy importante para el sistema educativo, para nuestros niños, y naturalmente también desde el ángulo de lo que es nuestro sindicato en el aspecto laboral, para preservar los puestos de trabajo. Pero además, Miguel, este no es un tema de hoy, porque hoy probablemente sea una realidad ponerle para los chicos de primer grado que baja la matrícula, pero el año que viene va a ser para el segundo grado, para tercer grado, y así año a año con este criterio se van a tener que ir achicando aulas, ¿no es cierto? Creo que la solución hay que encontrarla ahora, ¿verdad? Porque no es un tema del momento. A medida que pasen los años se va a ir trasladando en el tiempo. Es como vos decís, la proyección es esa, Claudio. Por lo tanto, lo que necesitamos es un concepto. Es decir, el concepto es este. Vos podés hacer dos cosas frente al hecho que tenés menos alumnos. Uno es aplicar una política de ajuste. Metemos el máximo de alumnos en todos lados y los docentes que sobran los corremos. Chao. Entonces, desde el punto de vista administrativo funciona perfecto. Desde el punto de vista pedagógico no va a dar resultados, y desde el punto de vista de los puestos de trabajo docentes es un desastre. Entonces, nosotros estamos planteando un criterio distinto. Y ese criterio significa mejorar la educación, mantener los puestos de trabajo sin necesariamente un aumento del presupuesto educativo, porque son cargos que ya están. No tenés que crear nuevos, sino que son los mismos que están. Las mismas personas, me refiero, que hoy están y que quedarían afuera del sistema si el gobierno avanza con este plan. Y bueno, estamos defendiendo que esos compañeros puedan quedar en funciones que se puedan reorganizar dentro del sistema, precisamente para mejorar la calidad de los aprendizajes, ¿no? Y de la atención personalizada de los niños, porque el otro aspecto es el siguiente. Mirá, esta reglamentación que hoy existe tiene 35 años. No sé la cantidad de alumnos por curso, me refiero. Por ejemplo, es el acuerdo 134 del 93 y otras normas del mismo estilo, pero son todas muy viejas. ¿Qué pasa? La situación de la sociedad ha cambiado. Nuestros niños no son los mismos niños de antes. La diversidad con la cual vienen los pibes ahora es fenomenal. Tenés gente que está muy avanzada, niños que están muy avanzados, y otros que vienen muy atrás. Y además, como el paradigma de la inclusión se ha ido avanzando cada vez más y se aplica, y es un paradigma que es, digamos, que está muy bien desde el punto de vista del ser humano y de la posibilidad de que seamos realmente
todos tengan las mismas posibilidades y no haya discriminación. Sin embargo, para que eso funcione en un establecimiento educativo, tiene que haber una cantidad de medidas de apoyo y una modificación del esquema organizativo de las aulas, porque si no, parece que estás incluyendo, pero en realidad lo único que estás haciendo es haciendo fracasar toda la tarea áulica. Y quedan en evidencia. Necesitamos quedan en maestras de evidencia apoyo. ¿Cómo? Digo, y quedan en evidencia todas estas falencias, quedan muy expuestas. Es que ese es el problema, porque ¿cuál es la cosa? Vos necesitas maestras de apoyo a la inclusión, que planifiquen y, digamos, orienten la tarea del maestro en ese sentido. Y en algunos casos directamente que estén en el aula acompañando. Las dos cosas. En principio, el objetivo de las maestras de inclusión es, que son especialistas, porque son docentes de la modalidad especial, es orientar al docente para ver qué tipo de contenidos se pueden trabajar con niños que tienen certificado de discapacidad o algún tipo de problemática. Entonces necesitan, el docente de aula necesita tener esa orientación y esa especialidad que él no la trae como profesional, la trae el otro. Bueno, entonces necesitamos que ese docente tenga esa orientación. Para eso están los maestros de inclusión. Ahora, ¿cuál es el problema? Esos maestros de inclusión no pueden tener 8 alumnos, porque no pueden asesorar de manera correcta tanta gente, porque solamente ven a los chicos una vez por semana, o 2 veces por semana a lo sumo, y no tienen el contacto directo que necesita que esto no fracase, digamos. Por lo tanto, nosotros estamos planteando que esos maestros de inclusión, según los casos, no tengan más de 3 alumnos, en algunos casos sea personalizada su participación. En muchos casos, vos sabés que hoy por hoy, aquellas familias que tienen acceso a una obra social privada, están teniendo la posibilidad de incluir profesionales que van a acompañar al alumno y van a orientar al docente cumpliendo esta función que te digo, pero que lo hacen en forma diaria. Vale decir, esa obra social privada, no sé, distintas obras sociales que lo están prestando de servicio, mandan una psicopedagoga o alguna especialista, en muchos casos incluso compañeras profesionales docentes que están jubiladas, que trabajan como monotributo, y bueno, están en el aula todo el día. O sea, acompañan esa evolución y es un abismo de diferencia con aquellos que no tienen esa protección o esa posibilidad de pagar a través de la obra social privada, de tener una especialista que esté acompañando el proceso. Es un abismo los resultados, es completamente injusta la situación que se crea, porque aquello que tiene que ser cubierto por nuestras escuelas especiales, con los especialistas que tenemos en esas escuelas especiales para que vayan a colaborar con la escuela primaria o con el jardín, o con la secundaria también, bueno, no pueden porque la cantidad de universo que tienen que atender es tan grande que no hay manera de que les dé el cuero para poder lograr que esa tarea sea realmente fructífera. Tal cual. Y los docentes que están en el aula se frustran porque sienten que no pueden avanzar ni con los alumnos que no tienen dificultades, ni con los que tienen dificultades. Y bueno, entonces por eso nosotros queremos que haya menos alumnos en el aula y que haya 2 docentes, por lo menos en estos primeros grados y en el jardín, en cada una de las aulas, y eso permitiría mejorar mucho las posibilidades de aprendizaje de nuestros niños. Es una oportunidad. Exactamente. Así tiene que, esa es la palabra que iba a usar, Cari, que lo vean como una posibilidad para reestructuración de la educación de base. Ahora, yo pregunto, esta es una de las situaciones que a diario se enfrentan los docentes, los niños, los padres de los niños, la comunidad educativa. Digo, ¿cómo sentarse a charlar de este y otros temas, poniéndome, digamos, si se quiere, en abogada del diablo, cuando también desde ADOSAC se está pidiendo la renuncia de los funcionarios que conforman, digamos, o que están a la cabeza del Consejo Provincial de Educación, Miguel? Mira, el problema es el siguiente. La situación es muy difícil, porque nosotros hemos estado intentando durante un largo año establecer con las actuales autoridades del Consejo un diálogo que sea fructífero. Y nos hemos encontrado con una actitud de la presidenta del Consejo de Educación particularmente, que
prácticamente hasta cuando se lograba un acuerdo, después trataban de quebrarlo. Y esto, bueno, fue muy notable en todas las paritarias, en todas las reuniones. Vos en- personalizás en Iris Rasguido. Sí, en ella y en un equipo de conducción que tiene ella. Hay dos o tres Ujú. personas clave del manejo educativo actual que tienen un manejo tan autoritario y tan cerrado, digamos, que vos no podés avanzar en ninguna negociación. Prácticamente imposible. Hasta cuando los acuerdos que se firmaron, cuando se pudieron firmar algunos acuerdos, por ejemplo, a fines de marzo, en la primera etapa del año, se hicieron contra su voluntad. Prácticamente el Ministerio de Trabajo venía a la reunión y hasta en algún momento venían funcionarios de otro lado del gobierno para vigilar de que esta mujer no rompiera los acuerdos. ¿Y esto porque Porque si era con ella no había forma. ¿Y vos qué interpretás ¿Entendés? desde tu experiencia? ¿Por qué podría Sí. ser desde la propia titular o la propia conducción del Consejo de Educación quien quiere boicotear los acuerdos? ¿Por qué? Mira, la verdad que es difícil de entenderlo porque es un estilo de conducción. Es una cosa parecida a la que hacía el kirchnerismo en su momento, muy parecida. Casi son los mismos métodos. Es decir, yo decido, yo manejo, yo hago, yo no le doy bolilla a nadie, no me vengan a cuestionar. La actitud es esa permanentemente. Y bueno, obviamente vos sabés que nosotros vamos a cuestionar toda la vida, porque lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué va a hacer? Es lo que tenemos que hacer, por otra parte. Entonces, cuando se plantean las cosas en términos tan extremos, es muy difícil encontrar una negociación. Y mira que nosotros hemos buscado por todos lados, ¿eh? No es que... Y son testigos, no sé, personas que han intervenido como mediadores, como el diputado Luxen o otras personas que en varios momentos tuvieron que venir a la reunión a decir, mira, esto que vos estás negando, por favor, ¿cuánto es? ¿4? Firmen 4. Prácticamente le ordenaban a Iris en ese momento que firmara un acuerdo que ella, por todos los medios, estaba, digamos, remisa a hacerlo. Bueno, entonces tenemos ahí un problema muy grande. Es muy raro, yo te comprendo perfectamente que uno necesite un diálogo y esté pidiendo la renuncia de las personas con las cuales tiene que dialogar. Sí, es raro, claro que es raro. Es raro. A mí casi me parece de mal gusto, pero no tenemos alternativa. Y esto es lo que ha planteado el Congreso, incluso. Muchas filiales han venido por distintas experiencias que han vivido también en sus localidades, en problemas que ha habido en los edificios escolares o en situaciones que se han vivido en las escuelas, a plantear este reclamo de la renuncia de las autoridades educativas, ¿no? Bien. No, Miguel, el 17 de noviembre es la próxima paritaria, ¿verdad? Laboral. Mirá, nosotros, el asunto es así. A ver. Tenemos pautadas reuniones todos los jueves de la subcomisión laboral. Sí. Nosotros este jueves justamente no va a haber paro, porque los últimos 2 jueves nos levantaron la reunión porque estábamos de paro. Entonces el jueves vamos a ir sin paro a la reunión de la subcomisión laboral y esperemos que nos reciban. Claro, van sin paro el jueves, que no haya pero... una excusa más para esto. ¿Cómo? Sí, van sin paro el jueves, pero el miércoles y el viernes van con paro, o sea, es casi lo Lógico. mismo. Van en contexto de paro. Nuestro plan de lucha continúa. Lo que yo te quiero decir es que también, si nos recibieran, seguramente se va a crear otro ámbito, otro espíritu para poder pensar lo que pueda pasar, por ejemplo, la semana que viene. Está bien. Entonces, aunque no está condicionado estrictamente el paro, porque no hay una medida que uno diga, bueno, si el gobierno me llama, levanto el paro, por ejemplo, que es algo que hemos hecho en otros momentos. Lo han hecho también. Y que quizá hagamos para las semanas próximas, porque es una de las propuestas que hay, que estuvo conversándose, aunque todavía no se tomó la decisión, de pensar que la semana próxima o las otras semanas, si hubiera una convocatoria formal para adelantar la discusión salarial, que no queremos esperar hasta el 17, y si hubiera algún tipo de oferta o de negociación que lo permita, que nos permita avisorar una salida a este conflicto, seguramente no va a haber medidas. Nosotros estamos buscando realmente que se abra un diálogo que pueda ser fructífero. Bueno, con las autoridades que sean, porque también si está Iris Rasguido nos vamos a sentar, no tenemos ningún problema. El problema es que el estado de enojo de nuestros compañeros con las autoridades educativas es muy grande. Miguel, queríamos compartir con vos un mensaje
Sabes que conoces el paño mejor que nadie y que en cierto sentido, en algún punto, las aguas se dividen. Nos escriben al streaming un seguidor, Alfredo Martínez, y nos dice: muy buen día, hay lugares que hay 4 maestros, esto en referencia a lo que estábamos hablando hace algunos minutos nada más. Hay lugares que hay 4 maestros por aula, está el titular, el suplente del titular, el suplente del suplente y el suplente del suplente del suplente. Trabaja uno, el resto no tienen respeto por los alumnos, no dan el ejemplo y piden respeto. Y es más, cobran todos. Hay más docentes que alumnos. Bueno, es una interpretación, no tengo que ponerme a discutir con eso. El sistema nuestro, esto sí para aclarárselo a los docentes, a la gente, al público que está escuchando, incluye la posibilidad de que si una persona se enferma, a lo mejor en un empleo público, por ejemplo, no sé, un empleado administrativo, no tiene un suplente. Quizás porque, como no está atendiendo un alumno, un grupo de alumnos diariamente, no se lo visualiza como una necesidad tan urgente. Entonces, si alguien no tiene ese trabajo administrativo realizado esa semana porque estuvo enfermo, lo hará la semana siguiente cuando vuelva, probablemente. Entonces no le designan un suplente. En el sistema docente, como se supone que las clases deben continuar, existe el sistema de suplencias. Y las suplencias muchas veces son por distintos motivos, no solo porque alguien esté enfermo, lo cual es perfectamente comprensible, y mucho más en una tarea bastante insalubre como es la docencia. También hay gente que es suplente porque, o necesita una suplencia por lo siguiente. Un directivo, un docente de base de aula tiene que asumir un cargo directivo en la escuela. Lógicamente, si va a asumir un cargo directivo, pero los cargos directivos no tienen estabilidad laboral todavía, porque la inmensa mayoría del sistema no hay titulares, entonces cuando la persona tiene que ascender a ese cargo directivo, ponerle por 3 meses, por 4 meses, porque se enfermó la directora, tiene que ser cubierto el grado por alguien. Ahora, esa persona que se fue al otro cargo, no es que no está trabajando en el cargo de vicedirectora, ponele. Y el otro, que viene como suplente, está trabajando en el cargo de maestro. Entonces, alguien viene y me dice: no, pero en ese cargo tenés un suplente y el suplente, nada que ver, porque solamente que uno está trabajando de vicedirector y el otro está trabajando en el grado. Entonces, a veces se hace una película de que es una fábrica de generar vagos, o no sé, algo así, tratan de presentarlo, pero hay gente que no conoce el sistema. Verdaderamente la persona que manda este mensaje seguramente no conoce a fondo cómo funciona la realidad del sistema. Por eso nos manda este mensaje. Porque muchas veces hay suplencias que no significan que alguien no esté trabajando. En muchos casos hay relevos de funciones de distinto tipo en el sistema, y nada tienen que ver con el hecho de que alguien no trabaje. Simplemente cobran el sueldo porque trabajan, no porque no trabajan. Miguel, gracias por este contacto, gracias por la charla. Que tengas buen día. Un abrazo grande, hasta luego. Gracias. Miguel Del Pla, integrante de la comisión directiva de ADOSAC provincial aquí en La Otra Gestión. Bien, paro provincial de 48 horas, mañana miércoles 5 de noviembre y el viernes 7 de noviembre. Y ahí nos enteramos por qué quedó ese día sándwich, ¿no? El jueves habrá actividades, no hay convocatoria a paro, no habrá medidas de fuerzas de ADOSAC, pero bueno, porque cumplieron con lo que pide el gobierno, ¿no? Que en marco de encuentro de mesa laboral, así le llaman, ¿no? Así es. La semana pasada suspendida porque estaban de paro, bueno, entonces ahora por eso esa decisión de concurrir a ese encuentro con los docentes en las aulas. Así es. Bueno, muy bien, cambiamos de tema. Antes de irnos a nuestra próxima comunicación, contarles algunas informaciones
destacadas. Una de ellas, lo sucedido ayer, hablamos del juicio político a el integrante del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz, el doctor Fernando Basanta, quien se presentó en la legislatura provincial. Hay un título referido a esto en La Opinión Austral, una información más que un título. Juicio político a Basanta, el 15 de noviembre se resuelve si es destituido como vocal del tribunal o sigue en el cargo. Fernando Basanta asumió su defensa con la representación del doctor Alejandro Ruggiero, que fue juez federal. El abogado advirtió que el juicio político es absolutamente nulo por improcedente. Esto es lo que expresó su defensor. No obstante ello, la sala juzgadora, que está conformada por un grupo de legisladores, de diputados, acordó continuar con la sesión pública el día viernes 14 de noviembre. Al tener hasta 48 horas posteriores, el sábado resolverán si el acusado es destituido o sigue en el cargo. El 15 de noviembre se cumplen los 30 días corridos de la suspensión del vocal y está la foto que refleja la presencia de Basanta allí en la legislatura de la provincia de Santa Cruz, que también estuvo acompañado por el secretario legal y técnico de la Municipalidad de Río Gallegos, el doctor Chute. Chute también estuvo ahí junto con ellos, con Basanta y con Ruggiero. Y parece, me contaban que o tuvo intención o algo por el estilo de hablar, pero no se le permitió hablar porque la defensa está representada en una persona, ¿no? Que viene a ser el doctor Ruggiero. Pero también me llamó la atención que el secretario legal y técnico de la gestión del intendente Pablo Grasso esté asistiendo a Fernando Basanta. Pero bueno, también alguien me dijo, bueno, pero si vienen todos del mismo partido político. Y claro, una defensa corporativa. Y son orgánicos, ¿viste? Así se maneja el kirchnerismo. Hoy lo escuchaba Juli abordar este tema. Claro, lo que dice Ruggiero, el defensor de Basanta, es que no corresponde que lo destituya en todo caso la legislatura provincial, es lo que dice él. Debería juzgarlo la propia justicia, en todo caso una instancia más alta, como es la Corte Suprema de Justicia de Nación. Eso es lo que dicen. Claro, ahora se plantea una cuestión de competencia, digamos. Claro, ¿Quién debiera o no juzgar esto? Está bien, muy bien. Vamos a la próxima comunicación telefónica, ¿sí? Gracias. Ok, gracias, comandante, muchísimas gracias. Lo habíamos anticipado. Y esta preocupación, ¿no? Recién hablábamos de la paritaria docente, sin acuerdo de las medidas de fuerza. Podemos trasladarlo tranquilamente a la salud pública provincial y en este caso a la asociación que nuclea a los profesionales de la salud en la provincia. Bajo el lema "Sin salarios dignos no hay salud posible", se convocó a un paro provincial por 72 horas. Empieza hoy, martes 4, continúa mañana miércoles y culmina el día jueves 6 inclusive, y por eso tenemos en el teléfono a la doctora Andrea Pérez, que es la secretaria general de APROSA. Gracias, Andrea, gracias, doctora, por atendernos acá. Karina Taverne y Claudio Lobos, la saludamos. ¿Cómo está usted? Buen día, gente, ¿cómo están? Muy bien, doctora, gracias por su tiempo. Bueno, decíamos, nosotros presentábamos hace algunos minutos el tema, pero nos gustaría que lo haga usted y nos ponga en cuadro de situación qué es lo que ha provocado o justificado de alguna manera esta decisión que han tomado de llevar adelante, como decía recién Claudio, 72 horas de paro. Bueno, sí, un poco los voy a poner en contexto. La semana pasada, el 29 de octubre, fuimos convocados, luego de sucesivas conciliaciones obligatorias, nos convocaron a la paritaria sectorial de salud el 29 de octubre a las 10 de la mañana. Era una reunión presencial.
ese mismo día, media hora antes, 40 minutos antes, nos informa que la reunión va a ser de manera virtual. Nosotros, la verdad que al estar en el interior de la provincia, tenemos que planificar el tema de viajar a Río Gallegos. En esa ocasión viajó una compañera de Río Turbio. Cuando llegó al Ministerio de Trabajo no la dejaron ingresar porque la reunión era virtual. Solamente virtual. Así que bueno, ahí logramos organizarnos y nos contactamos los que estamos en Caleta. Comenzó la reunión paritaria de manera virtual. El Poder Ejecutivo en primera instancia lo que hizo es exponer la situación económica crítica a nivel nacional y como consecuencia la provincia está en las mismas condiciones. Y a continuación, bueno, todos los gremios expusimos los reclamos, que desde lo salarial hasta condiciones laborales, edilicia, falta el tema de las ambulancias, el tema de mantenimiento, la falta de insumos. Bueno, creo que esto es un tema recurrente cada vez que uno tiene que comentar lo que está pasando. Sí. Se pide un cuarto intermedio, el Ejecutivo pide un cuarto intermedio aproximadamente a las 13 horas, volvemos a las 13, que era la hora pactada, y desde el Ministerio de Trabajo, el señor Aravena nos comunica de que había manifestantes o trabajadores manifestándose frente al Ministerio de Trabajo, se sentía violentado, consideraban que era una falta de respeto ante la negociación colectiva, y suspendieron la paritaria sin fecha de nuevo aviso. ¿Y ustedes qué consideran bueno, sobre eso? Obviamente porque siempre que hay una paritaria dentro, generalmente hay un apoyo de los trabajadores afuera. Siempre y cuando dejen pero desarrollar libremente. En este contexto lo que llama la atención es que nosotros no estábamos dentro del Ministerio de Trabajo, éramos cada uno o en su oficina o en su casa tratando de exponer la situación de nuestros representados, y bueno, y se terminó la reunión paritaria de esa manera. Imagínense que cuando nosotros comunicamos a nuestros afiliados la situación o lo que se vivió en la paritaria, cuando todos estamos expectantes a ver cuál es la propuesta por parte del Poder Ejecutivo, sobre todo lo salarial. Insisto en esto porque creo que el punto más álgido de la negociación es el tema salarial hoy en día. Si bien uno puede exponer las situaciones laborales que también tienen otra vía, de un procedimiento administrativo diferente o un canal de diálogo diferente, hoy realmente el tema más importante y álgido y ríspido que uno tiene que exponer en la mesa paritaria es el tema salarial. Y es lo que el compañero en definitiva está esperando, es decir, a ver, necesitamos una recomposición, cuánto nos van a aumentar, cómo lo van a hacer, necesitamos definiciones si queremos cuestiones concretas por parte del Poder Ejecutivo. Al no haber, imagínense el enojo por parte de todos, obviamente, así que eso motivó la medida de fuerza de esta semana por 72 horas, lamentablemente porque sabemos perfectamente que una medida de fuerza perjudica a la comunidad y uno lo que menos quiere justamente es perjudicar, pero también tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros estamos haciendo es alzar la voz de los profesionales y de alguna manera tratar de ver de qué manera nosotros podemos mejorar el servicio del sistema de salud pública para que tenga la comunidad un servicio de mejor calidad. Doctora, ¿hace cuánto no reciben, digamos, una recomposición, una mejora salarial? Miren, en realidad tenemos que decir las cosas como son. Esto no es responsabilidad solamente de la gestión de Vidal. Nosotros venimos atrasados con respecto al salario desde el principios del 2023. Ahí empezamos cuesta arriba con el tema de poder remontar mínimamente, poder equiparar nuestro salario con la inflación. Recuerden, es decir, también uno tiene que tener memoria y saber de que en el 23 la inflación comió parte de nuestro salario, de nuestro bolsillo, de nuestro poder adquisitivo. La fuimos remando como se pudo, medidas de fuerza, negociación, medidas de fuerza, negociación, pero las negociaciones en realidad terminábamos cerrando con números que hoy nos servían, pero mañana ya no, por el tema inflacionario y después la devaluación. Lamentablemente, porque de ahí en más nosotros no hemos podido recuperar nuestro poder adquisitivo, nuestro salario, y estamos hoy como estamos, es decir, a veces nosotros planteamos esta cuestión en el Poder Ejecutivo, pero es un tema que venimos como consecuencia de la última gestión de Alicia Kirchner. Pero bueno, hoy estamos en esta situación con falta de insumos, con falta de profesionales, los equipos están realmente agotados, cansados, porque bueno,
para poder llegar a fin de mes. Muchos de nuestros compañeros trabajan de lunes a lunes, horas extras, guardias activas, guardias pasivas, hacen todo lo que haya en el camino porque saben que a fin de mes pueden tener un peso más en el bolsillo. El gran problema es cuando uno se tiene que tomar las vacaciones o se enferma. Obviamente que el salario hoy en día, un médico que de planta full time hoy está ganando 2 millones de pesos. Y en ese contexto, imagínense, hay que sostener una familia, la mayoría tienen chicos estudiando, la verdad se torna muy, pero muy difícil. Y bueno, hoy lamentablemente el profesional, nosotros siempre como sindicato tratamos de tener la bandera del full time, del profesional full time, que tenga toda la energía puesta dentro del sistema, pero hoy vemos lamentablemente de que los profesionales, hablamos de pluriempleo nosotros, pero porque vemos que van deambulando del hospital a la parte privada y en algunos casos, al menos en Caleta, muchos van a Comodoro o van a Pico Truncado a hacer algunas guardias o cubrir situaciones que en realidad terminan siendo muy difíciles. Recordemos que y respecto a esto de cubrir... Te agrego un comentario más y después te escucho. Tenemos itinerantes que cubren y parchan los faltantes de profesionales en toda la provincia. Entonces, es todo un tema que me parece que es importante comentarlo. Claro. No, doctora, iba a agregar que un full time no tiene la posibilidad de hacer un consultorio privado, ¿no es cierto? No sé si ha cambiado esa modalidad o así, digo que Hoy te digo que cambió. ¿Ah, sí? Hoy te digo que cambió. Claro, cuando hablo de que lamentablemente los full time hoy están trabajando afuera, pero tiene que ver con este contexto que estaba comentando. Porque simplemente siendo full time, tal vez haya alguien que no quiera hacer horas extras, tal vez haya alguien que no quiera hacer guardias pasivas o activas, depende de la situación de cada profesional. El salario es ese, entonces es muy complicado. Y el que tiene la posibilidad de hacer consultorio en la parte privada, hoy en día lo está haciendo. Claro. La situación del itinerante, ¿cómo es? ¿Vienen de otras provincias, atienden pacientes y después retornan a su lugar de residencia? Así es como vos lo describís. Tenemos itinerantes que cubren guardias externas, tenemos itinerantes que cubren guardias de pediatría, que cubren internación. Vienen especialistas a hacer consultorio, lógicamente también pasa esa situación en determinadas cuestiones como dermatología, puede llegar a ser, pero hoy la mayoría de las itinerancias tienen que ver con la cobertura de las guardias, específicamente, que es la gran falencia que tenemos en todos los hospitales grandes y en los chicos también. Vienen a hacer guardias, mirá vos. ¿Hay menos profesionales médicos que hace algunos años, un par de años, doctora, actualmente? ¿Qué es lo que saben? Mira, yo lo que te puedo dar la información es que la cantidad de matriculados a nivel provincial no disminuyó. Lo que disminuyó es en realidad la cantidad de profesionales que están dentro del sistema. Y lo que también está pasando es que muchos de los profesionales que están dentro del sistema hoy también los podés encontrar en la parte privada. Claro. Tengo que ser realista y comentarles que esta situación que yo estoy comentando lo pueden hacer los profesionales que están en los hospitales un poco más grandes, porque en los hospitales del interior no existe esa posibilidad y son los más perjudicados con la situación que yo estoy hablando del tema salarial. Doctora, ¿han tenido nexo, tienen contacto periódico con la ministra de Salud de la provincia, la doctora Ross? ¿Los ha atendido en algún momento? Digo, en otro contexto que no sea paritaria. Miren, en realidad nosotros logramos reunirnos después de muchos mensajes, idas y venidas que no nos contestaban o había no sé, no llegaba bien el mensaje. Seguramente logramos reunirnos con ella al poco tiempo que asumió como ministra de Salud. Esa fue la única reunión que tuvimos con ella. Le pedimos, bueno, cuáles eran sus prioridades dentro del sistema, cuál era su plan de salud. Le pedimos también el tema de que firme, por favor, los pases a planta que habían quedado pendientes de la gestión anterior de la doctora Constantini. Bueno, obviamente que en plan de salud todavía no nos llegó. Las prioridades son la compra de ambulancias y digitalizar todos los informes de diagnóstico por imágenes.
Y el tema de los pases a planta, el comentario que nos hizo, les estoy hablando más o menos de esto hace 2 meses atrás, sí, 1 mes y medio puede haber sido, que nos iba a pasar un listado de los pases a planta y bueno, acá estamos en la dulce espera. No la volvimos a hablar, no la volvimos a contactar. A ver, no, simplemente creo que le mandé un mensaje por la falta de pago del arancelamiento de un hospital, pero no tenemos el diálogo permanente y como tal vez en algún momento se podría haber sido. Pero es más, en la paritaria tampoco estuvo presente la ministra de Salud, así que bueno, la verdad que es complicado. O sea, doctora, la última de mi parte, o sea, cambian las cabezas, cambian las caras. Recordemos, llevamos por el tercer ministro en este caso, ¿no? Varela, Constantini y ahora Ross. Cambian las caras, cambian los rostros, cambian los nombres, pero ¿la política sigue siendo la misma o me estoy equivocando? Yo le diría que la cuestión de fondo sigue siendo la misma. En su momento, cuando tuvimos la posibilidad de hablar con el gobernador, le dijimos que la decisión de cambios dentro del sistema de salud pública tiene que ver con una decisión política del gobernador y la decisión de invertir en salud, tanto en, a ver, estamos hablando de insumos, porque el tema de falta de insumos tiene que ver con la falta o el corte de la cadena de pagos que existen por parte de los proveedores. Entonces, lo que se va haciendo es, te pago 2,50, el proveedor me deja algo de reactivos, te pago 5, te dejo algo, pero me tenés que pagar lo anterior. Entonces, no hay stock dentro de los insumos, en los medicamentos. La gente y nuestros compañeros hacen malabares para que realmente el paciente que necesita tenga lo que realmente tanto el profesional necesita para hacer un diagnóstico, sobre todo en las terapias y en las guardias, que son momentos realmente donde uno toma decisiones de manera rápida y son momentos realmente decisivos porque está en juego la vida de un paciente. Entonces se va viendo de qué manera se optimiza lo poquito que se tiene. La cuenca, por ejemplo, van viendo, se habla a la gente de 28 de noviembre con Turbio para ver si se pueden intercambiar algún tipo de reactivos o de medicamentos, si uno tiene, el otro no tiene. En Caleta tenemos un problema con el tema de las bolsas de sangre, que no había, entonces la clínica, bueno, realmente es una cosa muy loca lo que está pasando. Pero bueno, el tema yo creo que termina siendo primero, políticas salariales, a ver para dónde se va, políticas de salud que tienen que ver justamente con el plan de salud, cuál es el norte, qué es lo que se quiere, dónde se va a acompañar, porque hoy, si bien la atención primaria de la salud, vemos que hay campañas en todos los gimnasios, en todos los centros de salud, pero bueno, hay cuestiones básicas dentro de los hospitales, que también es importante, obviamente, la atención primaria de la salud, que no se está teniendo. Y un tema que también expusimos en la paritaria es el tema de salud mental. Estamos viendo que hay mucha violencia dentro de las instituciones, entre padres, entre jefes y entre compañeros, que realmente no la habíamos visto en mucho tiempo. De la pandemia ahora sí, y necesitamos también que el gobierno, sobre todo el ministerio, vea cuáles son las herramientas que puede poner a disposición de los trabajadores para ver de qué manera se pueden bajar decibeles con respecto a la violencia que existe dentro de las instituciones. Así que es un tema que suma todo esto que les estoy comentando. Tremendo el panorama, eso realmente. Iba a decir, durísimo el panorama. Terrible. Cada vez más complicado. Digo, ¿cómo haces para modificar todo esto, no? Con trabajo y fundamentalmente creo que con voluntad de diálogo y voluntad política de cambio. Y cambiando las políticas, básicamente eso. Doctora, hay cuestiones que yo hablo muchas veces de salario porque la verdad que es lo que el compañero primero, si te encuentra en el pasillo, en el centro, en el supermercado, te pregunta cuándo vamos a tener aumento, primero. Y segundo es que hay cuestiones que tienen que ver con la gestión, que tienen que ver con, como dicen ustedes, gestos de buena voluntad, canales de diálogo, arancelamiento, esta cuestión de qué manera podemos ver, de que podemos manejar las cuestiones de violencia dentro de las instituciones. Nosotros intervenimos en muchas de las situaciones de algunos compañeros
que a veces hasta se torna realmente, termina siendo muy tóxico el ambiente, muy hostil para poder trabajar. Y bueno, y tuvimos que intervenir este último mes en 2 casos, la verdad que bastante complejos, en diferentes instituciones, y vemos que es una situación que se va multiplicando en diferentes lugares. Pero bueno, eso no tiene que ver con plata, tiene que ver con gestionar, con ponerse a disposición, voluntad, y ver de qué manera podemos tratar de que los ambientes de trabajo sean saludables justamente dentro de los hospitales. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. El nuestro se nos está terminando, pero nos comprometemos a retomar este diálogo con mucha mayor asiduidad. Ha sido muy gentil. Muchas gracias. No, la agradecida soy yo y gracias por el espacio, en serio. Les mando un saludo. Gracias, igualmente. Hablamos con la doctora Andrea Pérez, secretaria general de APROSA, es la asociación que nuclea a los profesionales de Santa Cruz. Están de paro, 72 horas de paro que comienzan hoy martes e incluyen hasta el jueves 6 de noviembre. Nos conectamos por streaming a través del diario Nuevo Día y una red federal de radios que une Río Gallegos, Puerto San Julián, Perito Moreno, 28 de noviembre, Río Turbio, Gobernador Gregores y Puerto Deseado. La otra gestión. Unimos voces que conectan realidades. La otra gestión, la otra gestión, la otra gestión. Uniendo voces, conectando realidades. La otra gestión, la otra Las 9 de la mañana con 26 minutos en la República Argentina. Cari, nos estamos despidiendo. Angelito Vargas nos manda una foto, anda caminando, nos manda una foto del paisaje de la ría, ya está calmando el viento, Abrazo grande a Ángel, Adriana, que nos mandaba un saludo desde Perito Moreno. Buena jornada, chicos, hermosa mañana por estos pagos, nos dice. Bueno, antes de ir a los auspiciantes, decir que ayer finalmente se llevaron adelante las elecciones para elegir a la primera comisión directiva del Colegio de Abogados, el colegio público de la abogacía en la provincia de Santa Cruz, y se impuso la lista Compromiso que encabeza la doctora Diana Huerga Cuervo, de modo que va a ser la primera presidente justamente de esta entidad, y será una mujer quien encabece justamente este Colegio de Abogados de Santa Cruz. Hablamos con ella la semana pasada, ¿verdad? Así es, y se impuso a la lista Pronto Despacho que encabezaba el doctor Matías Solán. Este jueves sortea el Redingo santacruceño, impuesto acumulado de 9 millones de pesos a la bolilla número 40. También sortea el mini bingo y hay 7.400.000 pesos de pozo acumulado a la bolilla número 40. Nos acompaña Lotería de Santa Cruz para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga con 4 sorteos diarios, la Quiniela Santacruceña. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijos, Sociedad Anónima en Avenida Kirchner y Perito Moreno. El combustible de todas las generaciones con la energía de Action para seguir tu camino. Y si haces una pausa, que sea en Spot, un espacio moderno, cómodo, pensado para que pases los momentos más agradables del día con una tentadora propuesta en comidas y cafetería. Estación de servicio Ángel de Dios e Hijos, Sociedad Anónima. 70 años de vida nos impulsan todos los días, y recordá que si cargas 25 litros de cualquier combustible o si consumís el equivalente en Spot, completás un bono y participás en el sorteo por una Renault Cardian 0 kilómetro. Y al lado de la estación de servicio Ángel de Dios está Pampero, que te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día. Pampero en Avenida Kirchner 1724. Sandin Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística.
una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional, con recursos calificados, desafía todas las exigencias, con base en Perito Moreno Sandino Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Caredón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. La empresa Taxa Marga te lleva directo de la ciudad de Río Gallegos al aeropuerto de El Calafate. Vení, subite al cole de Taxa Marga. Damas y caballeros, el aeropuerto de Río Gallegos está cerrado, pero ustedes pueden seguir volando. Taxa Marga los lleva desde Río Gallegos al aeropuerto de El Calafate. En Río Gallegos suben al cole todos los días en varios horarios para llegar a tiempo al aeropuerto del Calafate. También pueden solicitar el servicio de charter de Taxa Marga. Señores pasajeros, tengan ustedes buen viaje. Gracias por elegirnos. www.taxa.com.ar. Nos acompaña también RGL Cars. Financiamos hasta el 60% con tu DNI. Si querés cambiar el auto, alguna posibilidad vas a encontrar en RGL Cars. Mediante crédito prendario, por ejemplo, en 12, 24, 36, 48 y hasta 60 cuotas. También tenemos financiación propia hasta 18 cuotas. Por supuesto, toman usado en parte de pago. Hay 3 agencias, 3 sucursales en Río Gallegos de RGL Cars. Pasteur 1284. ¿Qué barrio es Pasteur 1284? Del Carmen. Alfonsín 117, acá a la puerta de la radio. Centro. Y la nueva está en Avellaneda 26, ahí Avellaneda y San Martín, ¿no? Uh-huh. 3 sucursales acá en Río Gallegos, así que dirigite a una de ellas y vas a encontrar seguramente el auto que estás necesitando. Muy bien, y gracias a Etan, por supuesto, por acompañarme. También gracias a ustedes por sus mensajes. Nos quedamos con 2 porque no tenemos tiempo. Antonio nos dice: buenos días. Del PLA, en referencia a Miguel, que hablábamos recién, se ve que va muy poco a las escuelas. Hay escuelas como la 11, que en primer grado hay cursos de 8 chicos. Hay cursos de secundaria de 4º año con 4 chicos. Y bueno, se pregunta cuántos días han tenido clase los chicos por los paros docentes. Bueno, dice, se le viene la noche al gremio. Este es uno de los mensajes. Y el otro, de Marcela: nadie se ocupa ni preocupa de los alumnos con desafíos. Cada día son más. Creo que quiere decir que las maestras de inclusión cada día tienen que atender a más cantidad de alumnos. Totalmente es así. Gracias por su hay una maestra en una escuela con muchos chicos incluidos. Está bien. Que no reciben la educación que necesitan, no el acompañamiento que necesitan. Bien, gracias por su participación. Nosotros nos vamos sin pase porque nos enteramos que nuestros compañeros hoy no vienen. Así que nosotros nos despedimos y ellos van a arrancar en unos minutos desde el complejo cultural donde se lleva adelante la 31ª edición de la Feria Provincial del Libro. Abrazo grande a Javi Cebeso, que claro, como no sabe mucho de radio, me manda mensaje de audio, ¿viste? Claro, no lo puedo escuchar ahora, así que decir que existe la transcripción de WhatsApp. Todo bien, claro, me dice. Un besito a la gallega. Un beso, Javi. Dice Cebeso, forma parte de la programación de esta radio, lo escucho todos los días a las 5 de la tarde. Rock and frío a Javi Cebeso. Cada vez está mejor. Abrazo grande, amigo. Nosotros nos encontramos mañana, Cari, a las 8 de la mañana, ¿no es cierto? Si Dios quiere, así será. Hasta mañana.
Chau, gente. Gracias, Brian. Gracias, Juli. Sigan con Arriba al Día. Sigan en la 100.9. Transmisión en vivo desde el Centro Cultural Santa Cruz. Chau, chau. Abrazo. Gracias.